creo que en 5 días habíamos llegado al primer 1.000.000 de usuarios en Brasil. Y ya aquel entonces Brasil explotó. Ya Brasil nos tiraba los servidores todos los días, era maravilloso ver los gráficos siempre up and to the right, como dicen los americanos. Da que mucho que hablar, ¿no? Es en la parte de companionship. Muchos usuarios nos cuentan que utilizan a Lucía como si fuera una amiga. Y dije, bueno, te lo enseño, vamos a buscarlo en Google. Y me dijo, no, Google no, vamos a buscarla en Lucía. ¿Y tú crees que la IA hacen las personas más productivas o más dependientes? Hoy nos acompaña Álvaro Martínez Hijes, el padre de Lucía, la startup española de inteligencia artificial que muchos de nosotros tenemos en nuestros WhatsApp, y tenía muchísimas ganas de estar con Álvaro. Hola, Álvaro. Hola, Jasnoal. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Sabes qué? Me gusta arrancar la conversación con 5 preguntas ahí donde te pido de elegir, ¿vale? Para calentar, pero esta vez lo he hecho con Lucía y le he preguntado a Lucía, preparando la entrevista y la charla contigo, que tú dirías que ella piensa que tú vas a decir. Así que esto ahí... Siempre me da mucho miedo cuando se hacen esas preguntas. No te preocupes. Si tienes que elegir Boston o Madrid. Depende. Yo como estudiante, sin duda, Boston. Ahí pasé un par de años de estudiante y 2 años maravillosos. Un invierno duro, un verano precioso, el ambiente es espectacular. Como padre de familia que soy ahora, Madrid. Madrid es un sitio donde se vive muy bien, mucha calidad de vida, muy a gusto, me gusta más. Muy bien, punto para Lucía, es lo que había dicho. Probablemente elija Madrid ya que es una ciudad vibrante y llena de cultura. ¿Chatify o Lucía? Lanzamos como Chatify, cambiamos a Lucía. Pensé que no quedaría mucho recuerdo por ahí de Chatify, pero sí, creo que fue un acierto, en este caso de Javier Andrés, que era nuestro co-founder, porque al final nos ayudó a acercar mucho la tecnología a las personas, ¿no? A que no se sintiera tan fría, a que no se sintiera tan distante, a que fuera más amigable, y fue un gran acierto, así que me quedo con Lucía. Muy bien, pues ella también. Cercanía. Hombre, si no está pidiendo cambiarse el nombre, me preocuparía un poco más. Pues nunca se sabe. Si la inteligencia artificial se te va de las manos del creador, ¿no? ¿Te imaginas ya que te dice, no, es que quiero que cambies mi nombre? Sería ya... Tendríamos que revisarlo, sí. ¿WhatsApp o Telegram? WhatsApp. Nunca me he conseguido aficionar a Telegram. ¿Mark Zuckerberg o Elon Musk? Esa sí que es más complicada, ¿eh? Creo que me quedo con Elon Musk. Hay muchas cosas que quizás no me gustan de él, pero todo lo que toca lo consigue sacar hacia adelante y las pruebas están ahí, ¿no? Este año pues, es capaz de coger un cohete con unos palillos chinos, que me parece maravilloso, así que me quedo con Elon. ¿Profesor o inteligencia artificial para aprender? Creo que son complementarias a día de hoy. En el futuro ya veremos si son completamente sustitutivos, pero la inteligencia artificial es quizás el mejor tutor que puedes tener en tu bolsillo. Pasa que alguien te tiene que usar o te tiene que enseñar a cómo usarlo o cómo utilizarlo o cómo aprovecharlo. Entonces, a día de hoy son complementarias. Me quedo con ambas. Yo utilizo mucho más ahora la inteligencia artificial. Aunque eres profesor. Aunque soy profesor, pero explico cómo utilizarla. Pues mira, oye, que Lucía ha encontrado todas las respuestas, ¿eh? ¿Ha acertado todas? Todas, ha acertado todas. Le tenemos bien entrenada. Pues eso nos puedes explicar, ¿no? De hecho, nos da, bueno, primero que te presentes rápidamente, pero sobre todo me gustaría entender qué es Lucía para los que no os conocen y qué representa, ¿no? El nivel de números, de usuarios, aunque ya me ha dado información, números de usuarios Sí. activos, ¿cómo están usando la Lucía tus usuarios? Sí, pues nada, empiezo presentándome muy rápido. Yo soy el co-founder y CEO de Lucía. Empezamos Lucía en 2023 junto con Carlos Pérez, que era el CTO, y Javier Andrés Marín, que fue el CMO de la empresa. Lanzamos Lucía, ¿no? Yo tengo bueno, te lo contaba un poco antes, ¿no? Mi background es en Computer Science. Yo me gradué de Ingeniería Informática en 2011 con la especialidad en inteligencia artificial. Aquello era lo que llamamos ahora
hemos ido durante varios ciclos, ¿no? Y aquello era un AI Winter, nadie le interesaba. Justo hacía yo redes neuronales, yo tampoco le veía mucho futuro, no veíamos cómo podíamos escalar lo que estábamos intentando hacer, que por aquel entonces era de hecho un asistente, y me fui a consultoría. Y ahí yo dejé el mundo de la ingeniería, ¿no? Yo siempre estaba haciendo Exceles y estaba haciendo cosas menos técnicas que lo que fue mi carrera. Y en 2021 yo consigo acceso el verano, creo, en septiembre, por ahí. Del 2021 consigo acceso a GPT. Por aquel entonces era el 3.0, una versión súper temprana, súper difícil de usar. Lo consigo porque soy profesor en el IE y en el IE, pues, o sea, en el IE, usando mi correo.edu, les mandé un email a los de OpenAI y dije que era un investigador y me dieron acceso. Y me volvió a obsesionar la tecnología. En este momento que recibes el acceso y tu primera interacción con ChatGPT en este momento, con tu background y haber hecho tú tus estudios, ¿no? En inteligencia artificial, intenta de recordar este momento. Sí. ¿Qué te ha generado como emoción? Sí, una cosa que corrijo, creo que he dicho 2021, fue 2022. Pero, o sea, fue como, no me sale la expresión en castellano, mind blowing. O sea, de repente, y no era, solo por corregirlo, no era ChatGPT por aquel entonces. Hay un salto cuantitativo o cualitativo entre GPT-3 y 3.5, que es el que está por detrás de ChatGPT, que es Sí. el Reinforced Learning from Human Feedback, que es lo que hace que el modelo pueda hablar como si fuera una persona, ¿no? Más tener una conversación. 3 es un modelo súper crudo. Es un modelo al que tú le pides algo y empieza a soltar una parrafada. Pero así, o sea, yo me acuerdo de hacer las primeras pruebas, pedirle cosas y decir, pero, o sea, me está respondiendo perfectamente. O sea, me está creando texto, ¿no? Todo el mundo veníamos de nuestro modelo mental de asistentes, era un Siri o era un Alexa, que con todo el cariño del mundo son malos. O sea, te valen para poner temporizadores y pedir música, no vale para mucho más. Y de repente un modelo, ¡boom!, te responde. Supongo que si lo utilizo a día de hoy diría, ¡jo, qué malo es! ¡Qué terrible!, ¿no? Porque siempre nos acostumbramos muy fácil a la tecnología. Pero para mí fue, ¡buah! Me acuerdo de ir a mi mujer, enseñárselo y decirle, Aloña, mira esto. Y ya sabes, entonces, claro, entré en un rabbit hole de entenderlo, estudiarlo, utilizarlo, explicarlo en clase, que me obsesionó completamente, ¿no? Fue como, ostras, he vuelto, literalmente vuelvo a poder escribir código, vuelvo a poder hacer cosas, llevaba años haciendo Excel, que no son tan divertidos, pero no era, o sea, no era esa creatividad, ¿no? Y lo empecé a enseñar y dije, jolín, lo tenemos que llevar a cuanto más gente, ¿no? Un poco, yendo otra vez a la génesis del proyecto de Lucía, un poco la idea era esa, ¿no? El decir, jolín, esto va a cambiar de verdad el mundo, es una tecnología, y hablamos más si quieres de eso luego, súper inclusiva, en el sentido de que al final te hace falta poder hablar con la tecnología para poder utilizarla. El otro día escuchaba, no me acuerdo qué lo decía, un ejemplo que me parece súper bueno. Y es, cualquier otra tecnología del mundo, tú le pones a alguna persona que no la ha visto nunca delante de esa tecnología, ya sea un ordenador, que es relativamente sencillo para la mayoría de personas, un teléfono móvil, un coche, y no saben utilizarlo. No es intuitivo. Tú les pones delante de Lucía o le pones delante de ChatGPT y les dices, diles hola, y automáticamente la persona sabe cómo usarlo, porque la tecnología le explica, ¿no? Entonces es súper inclusiva. Pero yo veía el riesgo, por aquel entonces, cuando me obsesionó tanto, de que, jolín, o sea, ¿cómo hago que mi madre, cómo hago que la gente que no sea tan adepta se quede atrás? Porque si de verdad va a cambiar el mundo como opino o como pienso, tenemos que hacer que todo el mundo sea capaz de usarlo, ¿no? Y llega cuanto más gente mejor. ChatGPT hizo muy buen trabajo en hacer una interfaz súper conversacional, pero queda todavía el 99% de la población que no sabe lo que es ChatGPT o no utiliza ChatGPT, ¿no? Y era nuestra obsesión de cuanto más gente lo utilice, mejor, Sí. y más partido se saca esta tecnología, ¿no? Y ahí Bueno, surge Lucía. y la primera cosa que diría es ChatGPT, tienes que crear una cuenta, aunque parezca algo para nosotros, evidentemente Fácil, pero no para fácil, todo el yo mundo. te puedo decir que hay gente que nos pregunta, oye, ¿cómo creo una cuenta? Entonces, hay una primera fricción con OpenAI, que es crear una cuenta y arrancar, que hasta no es que sea una dificultad, pero quizás da un poco de miedo, ¿no? Decir, ¿por dónde voy a empezar? Versus Lucía, donde habéis sido bastante genios, es de decir, es que ya el WhatsApp lo tenemos todos. Entonces, simplemente vas a seguir hablando con alguien, excepto que es Lucía, que es Ujú. lo que me ha parecido al lanzar cuando habéis lanzado algo fantástico, que luego tendrá reto y lo Correcto. hablaremos. Hablaremos de los retos. Pero la base es, todo el mundo tiene WhatsApp instalado y es hablar con otra persona, excepto que es una inteligencia artificial. Cuanto menos ficción, mejor. Cuanto menos ficción, más gente lo va a adoptar, ¿no? Y
y volviendo, porque me he salido un pelín, pero volviendo a tu pregunta inicial de qué es Lucía, o sea, Lucía nosotros lo pensamos como un personal assistant, ¿no? Como ese asistente que está en tu día a día y te debería poder ayudar en todas las cosas. A día de hoy, sobre todo, que me preguntabas casos de uso, ayudamos a la gente en temas educativos y temas de compañía, gente que pues, está sola, quiere hablar con alguien o quiere preparar una conversación y habla con Lucía. Pero hemos empezado por esos dos casos de uso porque son los casos de uso donde la tecnología está más desarrollada, ¿no? O funciona suficientemente bien. Siempre ponemos el ejemplo de Amazon. Amazon quiere vender de todo, desde el principio lo dice, ¿no? De la A a la Z, quiere vender todos los productos de la Tierra, pero empieza vendiendo libros porque es lo que es fácil de almacenar, es fácil de enviar, o es barato de enviar, etcétera, etcétera. Nosotros un poco lo mismo, nuestra visión es ser un asistente para el día a día, para todo lo que te podamos ayudar. Hemos empezado con dos casos de uso donde la tecnología estaba lista y podíamos empezar a ayudar directamente al usuario y podíamos empezar a que el usuario viera el valor en la IA, ¿no? Que era un poco el objetivo que teníamos. Y todo eso, pues cuanto menos fricción siempre tuviéramos, mucho mejor, ¿no? WhatsApp fue donde lanzamos. Al cabo de un año y poco, al principio del año 2024, decidimos mover a nuestros usuarios a la app. Fue un cambio arriesgado para poder darles mejor experiencia de usuario y también porque Meta es bastante caro. O era bastante caro, han cambiado los Mejor precios ahora. experiencia de usuario. Más control, menos fricción, o sea, más fricción para descargarla. Nosotros seguimos viendo WhatsApp como un canal de adquisición, pero cuando estás listo y quieres tener un producto más avanzado, hay cosas que yo en WhatsApp no puedo hacer y no puedo controlar. Entonces te vienes a la app y en la app te sigue dando el servicio, ¿no? Pero a día de hoy estamos en ambos canales y el usuario puede elegir dónde quiere usarnos. Sí, sabes, a mí me pasó de enseñar Lucías a mis hijos para que vean cómo lo podían utilizar y inmediatamente han sido capaces de utilizarlo. O sea, que han usado el servicio. Y les dije ayer que íbamos a tener esta charla conjunta. Y Eva, que es mi hija que tiene 13 años, me dice, pregúntale a Álvaro por qué a un momento dado no hemos tenido acceso en WhatsApp con Lucía. Ha pedido una app y que yo nunca he descargado la app y que debe haber millones de usuarios que han hecho lo mismo que yo, que es no usar su servicio. ¿Por qué he hecho esto? Entonces, esto es una Te osadía cuento tuya. la historia. Y lo sabemos, y somos conscientes. Y fue un cambio súper difícil. La parte positiva que hay que decirle a Eva, creo que has dicho el nombre, ¿no? Sí. La parte positiva que hay que decirle a Eva es que conseguimos migrar a una parte muy importante de los usuarios. Trabajamos un montón en la migración, contentesteamos absolutamente todo lo que se puede contentestear y pasamos de ratios de migración del 5 o el 8% en algunos países al principio a por encima del 50%. O sea, fue una migración bastante exitosa. Dicho esto, ¿de dónde viene la decisión de irnos a WhatsApp? De irnos de WhatsApp. Fundamentalmente dos motivos. Uno, había partes de la experiencia de usuario que no controlábamos y temas de privacidad de datos que no podíamos controlar y que queríamos poder controlar. Entonces, motivo número uno, podíamos dar un mejor producto en la app. Pero por motivo ejemplo, número dos... Si aterrizamos esto, ¿qué significa exactamente para entender, eh? Sí. Por ejemplo, estamos sacando esta semana que viene un corrector de textos. En WhatsApp ese corrector de textos no tiene sentido. No podemos marcar las cosas que están bien, marcar las cosas que están mal, etc. Teníamos limitaciones, por ejemplo, uno de los problemas, ahora es menos problema, pero en el principio las latencias eran un problema que teníamos porque no había capacidad de inferencia suficiente, teníamos que andar buscando capacidad por todos los sitios y nosotros no teníamos la capacidad de dar feedback al usuario diciendo, oye, estoy trabajando en ello, pero ahora te respondo. O sea, los típicos typing indicators que tú tienes, los 3 puntitos cuando ves a alguien escribiendo, Meta no nos dejaba hacer eso como bots, ¿no? Y hay varias cosas de estas que decíamos, jolín, la experiencia no es ideal, ¿no? Entonces eso es número uno. Luego la parte número dos, que es la más importante, porque si no hubiéramos hecho una transición menos brusca probablemente, era que Meta, por aquel entonces, la API, teníamos que pagarle y era una API muy cara, ¿no? Porque es una API que se diseñó o se originó para hacer servicio de atención al cliente. Entonces, la forma en la que se nos cobraba era por usuario y por día. Cuanto mejor trabajo yo hago, más vuelven los usuarios, porque mejor servicio les doy, más tengo que pagar. Que es justo el caso contrario, ¿no? Si Meta lo que quería era optimizar por una buena experiencia de usuario, en este caso en concreto, porque no es un Customer Support, en Customer Support si lo cierras antes, pues mejor experiencia de usuario, en este caso no me debía cobrar tanto como me estaban cobrando. Y llegó un momento en el que los costes, dada la viralidad que teníamos, eran totalmente inasumibles. Y aguantamos lo que pudimos y cuando no pudimos más, pues tuvimos que salirnos de WhatsApp. Ya te digo, no fue la forma que hubiéramos querido, lo hubiéramos hecho menos brusco, como lo tenemos a día de hoy, ¿no? Ahora Meta cambió de opinión, ahora Meta es gratis y por eso estamos de vuelta en WhatsApp. Nuestra visión siempre fue, oye, tendremos este canal que es frictionless, que es donde la gente lo puede probar, lo puede entender y sin ningún compromiso, cuando se sientan preparados, se pueden venir a nuestra app,
donde les puedo dar mejor producto. Y esa fue la estrategia, pero no pudimos aguantarla por un tema de costes puro. Entiendo. O sea, que de nuevo lo podéis hacer porque es gratuito. Correcto, ahora estamos en todos los canales. Tampoco habéis comunicado esto. Es decir, yo me di cuenta un día que ya de nuevo se podía hablar con Lucía en el WhatsApp, pero no habéis hecho una comunicación de, oye, por cierto, aunque yo no era activo en la app porque lo había descargado pero no lo usaba, no me dijisteis, oye, usa de nuevo que estoy aquí. Es que esa comunicación salía toda muy cara y tenemos muchos millones de usuarios y entonces hemos sido estratégicos, hemos hecho notas de prensa, hemos puesto cosas en redes sociales, pero no hemos hecho más mailing a todo el mundo de todos los teléfonos que tenemos a base de datos de decir, oye, que hemos Entiendo. vuelto, porque sale demasiado caro. O sea, Vale. para problemas de la escala es que las cosas hay que pensarlas 2 veces por el tema del coste. Total. Al mismo tiempo, no me incentiváis tanto, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, ayer preparando ¿Sí? esta conversación he hecho bastante pruebas, ¿no? De Lucía, de nuevos, le he pedido las nuevas funcionalidades, lo vamos a hablar y todo esto, pero en ningún momento me dices, oye, por cierto, hay una funcionalidad que no vas a tener en WhatsApp, que vas a tener en la app, o sea, mígrate, y, o sea, usa de nuevo la app para descubrirla, ¿no? Esas cosas tampoco estáis incentivando al usuario a ir a la app tanto. O sea, hacemos mucho content testing y tenemos muchas campañas y lo hacemos por países y defendiendo el usuario, pues intentamos buscar cuáles son los patrones que mejor nos convierten luego a la app y que mejor nos convierten en términos de retention luego a la app. Entonces, pues tenemos muchas cosas en paralelo. Vale. También es cierto que a ¿Y día de hoy, cuáles son esos usuarios entonces que retenéis en general, para hablar del foco de vuestro negocio ahora? Porque he visto que hablas cada vez más de Latinoamérica. Cuando correcto. en realidad nace en España y hubo una viralidad tremenda. De hecho, he leído gracias a tu madre, ¿no? Que es ella, es vuestra growth manager. Mi madre fue el growth manager al principio, sí. O sea, nosotros estamos abiertos a nivel mundial, pero es cierto que por un tema de somos una startup, tenemos funding limitado, aunque tenemos bastante funding, pero tenemos funding limitado, tuvimos que centrar países, ¿no? Y nosotros abrimos a nivel mundial un poco con la idea de, vamos a ver dónde hay pulso. No sabemos dónde va a traccionar esto, ¿no? Y el pulso lo cogimos sobre todo en España y en los países latinoamericanos. En España, quizás por la forma en la que crecimos nosotros, que fue más por nuestras redes y luego medios generalistas, y podemos hablar de la estrategia, el caso quedó un poco más en desuso, ¿no? Porque mucha gente lo usaba para transcripciones, nunca llegaron a utilizar la parte fundamental de Lucía, que es. O sea, bueno, transcripciones es un whisper, ¿no? Que está por detrás y es súper útil y todos lo seguimos usando. Cuando me llega un audio lo mandamos para que no lo transcriba, porque estamos en una reunión, pero, pero no llegaron a ver el valor, ¿no? Y sin embargo, en Latinoamérica sí que conseguimos aterrizar en un segmento a la gente joven que es mucho más adepta a probar nuevos casos de uso y, como te decía, encontró que en la educación ya hacíamos un trabajo que era el 99%, el 90% de lo que ellos necesitaban, ¿no? Y ahí es cuando de verdad enganchó ese caso de uso con los usuarios. En España seguimos teniendo burbujas de usuarios, tenemos números relativamente buenos en España, pero ya no son los tamaños que nosotros manejamos en Latinoamérica, ¿no? Entonces sí que hablo más de Latinoamérica por esa parte, ¿no? Y luego, respondiendo a tu pregunta de la migración, o sea, al final los usuarios, o sea, un usuario que viene un primer día y hace un uso muy heavy de la aplicación no está listo todavía, ¿no? Esto es una cosa que hacíamos mucho en Amazon. En Amazon yo llevaba el programa Prime. Y uno de los desafíos fundamentales era entender cuál es el balance que tienes que tener entre hago upsells ahora para que te hagas el Prime y pagues, o espero, ¿no? Poco lo que veías era cuanto más listo estés, cuanto más órdenes hayas hecho antes, más retención voy a tener luego. Podríamos convertir a un montón de gente en su primera orden, pero sabemos que esos son los que luego me van a cancelar el free trial, va a ser más complicado, ¿no? Entonces siempre tienes que encontrar ese balance entre cuál es el momento correcto para hacer el upsell. Dicho esto, a día de hoy no estamos siendo agresivos en la migración. Un usuario en WhatsApp es un usuario que también que queremos cuidar y no estamos siendo súper agresivos. Igual llega un momento en el que decidimos dial up un poco algunos de los experimentos que tenemos, algunos de los métodos que hemos encontrado que funcionan relativamente bien. Seguro que algún día lo haremos. Pero a día de hoy, o sea, un usuario en WhatsApp tiene la oportunidad de estar en los dos canales y no les estamos molestando, ¿no? Es un poco nuestro modelo mental a día de hoy. Entonces, hablabas de estrategia y de cómo... Y a mí me interesaría primero la estrategia de crecimiento, aunque le he preguntado a Lucía también, me ha explicado cómo habéis crecido y las palancas de crecimiento que habéis usado, Sí. pero quiero escucharlo del padre. ¿Qué os ha funcionado? Que seguramente me vas a decir, no sé si se puede replicar, pero ¿qué podemos aprender de ti
Porque 60 millones en una app en España no debe haber muchas. No. Para lo que yo sepa, yo creo que ninguna. Pero, o sea, ya has puesto tú el caveat. Lo iba a poner yo porque siempre lo pongo. O sea, yo creo que somos n igual a 1 y que funcionó muy bien y que fue n igual a 2 porque lo repetimos en varios sitios. Pero no sé si el momento ahora sería el mismo. Pero yo te cuento un poco la estrategia. Nosotros, como te decía, nuestra obsesión desde el principio era que fuera súper accesible, ¿no? Y que no hubiera fricción y que todo el mundo la pudiera utilizar. Entonces decidimos, oye, ¿dónde la gente ya tiene conversaciones? ¿Dónde para la gente va a ser natural hablar con alguien? Y decimos, WhatsApp. WhatsApp es el sitio. Ahora bien, ¿cómo hacemos que la gente conozca este WhatsApp? ¿No? Nosotros, sobre todo empujados por Javier, Javier Andrés, yo al principio no era súper partidario de esta estrategia, porque siempre se dice que PR está muerto, que PR no funciona. Fuimos por una vía de, jolín, hay un montón de hype ahora mismo, todo el mundo quiere saber lo que es ChatGPT, en España ya no recuerdo si estaba disponible o siempre se caía o pasaba algo, dijimos, vamos a utilizar prensa. Y un poco lo que hicimos fue hacer una estrategia en la que queríamos llegar a medios generalistas, queríamos llegar a Antena 3, queríamos llegar al País, queríamos llegar a los medios grandes, ¿no? En Es España. decir, hay una ola con la IA, la gente se está interesado, yo me voy a subir en la ola, es lo que nos estás diciendo, y quiero ir al mainstream, es decir, al volumen. Correcto. Entonces, y no poner fricción para que, oye, los conversion rate ahí sean altos. Entonces, un poco en España identificamos que todo llegaba a partir de Sataka. Tú llegas a Sataka y el resto de medios copian o se inspiran en Sataka y sacan un montón de artículos desde Sataka, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue diseñar una estrategia para conseguir que Sataka nos publicara. Y eso pasó, pues, por ofrecernos hablar en podcast, hablar con esta persona de aquí, esta persona de allá, dar esta entrevista, dar no sé qué, hasta que llegamos a Sataka. Y ya funcionó, pues, todo como esperábamos. De Sataka saltamos al País, saltamos al Mundo, servicio generalista, nos pusieron en la tele y de la tele, y ahí ya empieza la parte más importante, llegamos a social media, ¿no? Lo hicimos un poco al revés que el resto de la gente. Y una vez que entramos en social media, pues dijimos, vale, ahora tenemos que, y no teníamos mucho dinero para aquel entonces, escalar el volumen de la gente de social media con la que vamos haciendo colaboraciones. Entonces lo que nos dimos cuenta es que nuestros vídeos o la gente que hacía vídeos sobre nosotros solían tener 10x las visualizaciones de otros vídeos. Entonces, pues a base de cold emails a youtubers, influencers, etcétera, es, oye, no te puedo pagar, pero mira, el contenido de otros hace esto. Y les mandábamos ejemplos. ¿Por qué no hablas sobre nosotros? Si eso no funcionaba, decíamos, bueno, te cambio por una entrevista o te doy una feature nueva unos días en advance para que la tengas preparada. Entonces, por ahí fuimos escalando. O sea que habéis utilizado los content creators y los youtubers y la gente que tenía ya audiencia para intentar de convencerle de que ellos iban a tener todavía más visualizaciones. Correcto. Hablando de Lucía, y hasta has dicho ofrecer algo en exclusiva para que lo vayan publicando. Sí, no teníamos dinero, pero teníamos cosas que contar. ¿Con quién, por ejemplo, ha funcionado muy bien? Ya, sabía que me ibas a hacer esa pregunta cuando te lo estaba contando, ya no me acuerdo. Esto fue hace 1 año y medio y es que tengo pocas redes sociales, pero si buscas en YouTube mi nombre salen por ahí cosas. Vale. Están por ahí. ¿Pero no habéis pagado o sí? No. Nunca. Ahora hacemos paid, hacemos algo de paid, poco, pero hacemos algo de paid hasta entonces, por aquel entonces cero. O sea, no hicimos nada de paid. Entonces, eso funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Las redes sociales están conectadas entre los países hispanohablantes. Eso nos permitió saltar a Latinoamérica. Y un poco lo que vimos, somos muy cuantitativos, o suelo ser muy cuantitativos, ¿no? Pero un poco lo que vimos es que como no había fricción, WhatsApp es un medio súper viral por definición, porque una vez que alguien mira cómo mola esto y lo pone en un grupo, son 50 descargas, lo que veíamos es que había cierto umbral que cuando cruzábamos en un país, eso ya se disparaba y ya tiraba solo. Entonces ya ese país, pues nos despreocupábamos un poco. Y fuimos repitiendo la estrategia, ¿no? Saltamos a la TAM, hicimos hispanohablantes en la TAM, funcionó bien, crecimos súper virales, muchos días teníamos que cortar el servicio porque no teníamos capacidad. Fue una época muy intensa y divertida. ¿Y cómo te sientes cuando cortas el servicio tú? Mal, porque te brean por todos los sitios, te mandan emails, o sea, es horrible. Tenemos que mejorar un montón nuestras comunicaciones de decir, oye, lo siento, no estamos a capacidad. No, por aquel entonces era cierto que era más normal. O sea, OpenAI también hacía waiting rooms y nadie teníamos capacidad para servir, ¿no? Pero era intenso, ¿no? Es decir, ostras, no llegamos mirando los servidores, estamos a justito ahí, nos caben 100 usuarios. O sea, era muy tenso, muy divertido. O sea, tengo muy buenos recuerdos, pero muy, muy tenso. Y no estábamos creciendo en Brasil, que era donde queríamos llegar. Brasil es el tercero o segundo país más grande de WhatsApp en el mundo, después de India, y es donde queríamos realmente empezar a penetrar también. No estábamos viendo tracción, ¿no? Y nosotros decíamos, jolín, pero Lucía habla todos los idiomas, porque lo teníamos algunos strings, unos textos, los teníamos en castellano,
pero joder, en cuanto le hables en portugués, te contesta en portugués, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a entender que la localización también iba a ser importante, ¿no? Que por aquel momento cambiábamos incluso los iconos de Lucía por país para que fueran más locales, etcétera, y eso nos daba un montón de ayuda, ¿no? Entonces localizamos un montón el contenido, tradujimos la página al portugués, pusimos string en portugués, hicimos como varias cosas que nos ayudaron mucho y ahora sí nos despegábamos, ¿no? Y entonces dijimos, vale, no pasa nada. En julio No pasa nada, no pasa nada, lo dices ahora. No creo que era no pasa nada, sino, joder, no No, conseguimos no. crecer ahí. Bueno, no. Claro, digo, no pasa nada porque, vale, pues pensemos. Y entonces, en julio del 2023, decidimos hacer la misma estrategia que hicimos en España. La diferencia fundamental es que allí no teníamos la red que tenemos en España, y entonces lo que tuvimos que hacer fue contratar a una agencia de PR que nos ayudara a, pues, lo mismo, llegar a medios generalistas, entrevistas, medios generalistas, saltar al público. Y así como en España nos llevó el primer millón de usuarios 50 y pico días, que ya éramos más rápidos que la mayoría de startups, que no son del todo comparables, porque no te puedes comparar con 20 15 años después, pero bueno, que fue muy rápido. En Brasil desplegamos la estrategia 15 de julio, por ahí, de 2023. En 4 días saltamos a Globo TV, que es la Antena 3 de allí, el medio generalista grande, y creo que en 5 días hayamos llegado al primer millón de usuarios en Brasil. Y ya aquel entonces Brasil explotó. Ya Brasil nos tiraba los servidores todos los días, era maravilloso ver los gráficos siempre up and to the right, como dicen los americanos, siempre subiendo, ¿no? Y fue muy divertido ese periodo también. Entonces, resumiendo la estrategia, fue utilizar el hype, subirnos en la ola, quitar toda la fricción posible del usuario y luego utilizar los recursos que teníamos, que era pues poco, para meternos en redes sociales y de ahí crecer, ¿no? Porque cuando Pero tenías en eso este ya crecías. momento vuestra estrategia era de decir, entiendo, de, oye, tenemos que crecer a toda velocidad Sí, y tenemos que llegar al máximo de personas posibles. correcto. ¿Con qué idea detrás de la cabeza de monetización? Porque, vale, quiero llegar a todo el mundo, pero ¿por qué? Porque voy a vender publicidad, porque No. necesito... Ujú. Sí, muy buena pregunta. O sea, desde el principio tuvimos una hipótesis. Y era, o sea, tú al final cuando montas una empresa tienes que tener una hipótesis. Tienes que tener un insight de mercado que puede ser verdadero, puede ser falso, pero tienes que tener algo con lo que estás apostando. Y nosotros teníamos como 2 apuestas por aquel entonces. Una, que ahora es muy fácil de defender, que es la tecnología se va a comoditizar. Yo no voy a hacer modelos fundacionales. Yo no voy a meterme a competir con Sam Altman. Ojalá pudiera, no puedo, no tengo las capacidades ni el conocimiento para hacerlo. Lo que les importa a los usuarios es un buen producto. Y el buen producto es agnóstico al modelo que esté por detrás. Tesis número 1. Y funciona muy bien. Lo que importa es la distribución, no lo que importa es la tecnología. Es decir, de cierta manera te posicionas como soy un rapper Un rapper. Hoy en día se puede decir con orgullo, y de hecho mi Sí, forma de porque expresarlo. antes era, joder, es que estás integrando tecnología, no es muy orgulloso, pero en realidad hoy en día se ve que son modelos que están funcionando porque en realidad no soportas los costes, sino que te integras con modelos, ¿no? Correcto. O sea, Instagram es un rapper sobre una base de datos. O sea, es tampoco. ¿No? Entonces. Y esa fue un poco la teoría, ¿no? Y lo que me alegra un montón es que lo publiqué. Y lo tengo público porque ahora es fácil de decir. Pero cuando yo estaba levantando la serie A en verano del 2023, yo me acuerdo de los pitches con los inversores, ponerme súper defensivo con lo de si eres un rapper. No soy un rapper, tengo un montón de tecnología tal. Y todo cambió el día que empecé a own it, o sea, decir, soy un rapper, pero te voy a contar el porqué. Y esta es la hipótesis. Entonces lo puse por escrito. Y tengo un post por ahí que se llama We are not lazy, we play smart, que yo creo que cada vez está más vigente y que es un post que literalmente me dio la serie A. Vinod Khosla, que es uno de nuestros inversores, lo leyó y dijo, tu tesis es la que creo que es correcta, cual es curioso porque él invierte en OpenAI, pero y creo en esto, y creo en tu visión. Diversifica. Sí, está haciendo hedging entre ambos. Y creo en tu visión y creo que estás en lo correcto y estás haciendo las jugadas correctas. Y ahora es más fácil de defender, ¿no? Y eso Entonces, era hipótesis uno es, vamos a dar jugar el acceso a juego la de distribución. tecnología, Un pero, producto bueno con poca fricción. Esa era la hipótesis. vale, ¿y la Y la dos? hipótesis 2 era la de, oye, pero estamos al principio de Internet, o sea, equivalando al principio de Internet. No sabemos para qué la gente va a usar ChatGPT, como te decía antes, o Lucía, como te decía antes. Cuando la primera vez utilizas ChatGPT, el momento es, wow, esto mola un montón, pero luego tienes que integrarlo en tu vida y tienes que entender para qué te vale o para cuál es el caso de uso, ¿no? Y si Sí. coges teoría del pricing básico, tú al final tu pricing o el valor que tú puedes extraer depende del valor que generas a los usuarios menos el valor de los competidores, ¿no? Si
Pero claro, si tú no sabes qué valor estás generando porque es una tecnología nueva y la gente no tiene ni idea de para qué utilizarla, poner un pricing es tu muerte. O sea, literalmente tu muerte. ¿Qué pongo en el pricing? ¿Te cobro 5, 10, 15, 20, 200? ¿Cómo cobra? No te pongo nada. Monetizo vía ads. No era fácil de saber, ¿no? Entonces, un poco la visión desde el principio Pero es... los inversores te debían pedir, oye, ¿cómo vas a monetizar esto a un momento dado, no? Sí, y yo les contaba un poco esta historia. Y entonces hay dos vertientes de inversores. Los inversores que lo entienden o lo comparten, porque yo puedo estar en lo incorrecto, y los inversores que no. Entonces, al final hay un selection y yo puedo ir a un tipo de inversores y no puedo ir a otro tipo de inversores, ¿no? Pero era algo que tenías que own, ¿no? O sea, sí. Y de momento el tiempo nos ha funcionado. O sea, Pero de verdad, Álvaro, estabas diciendo, no sé cuál va a ser el pricing y no sé cómo voy a monetizar. yo lo que les decía es temprano O para... decías, tengo una visión que en el futuro podríamos hacer tal No, cosa. de hecho, nosotros decíamos, es temprano para saber cuál es la monetización. Y las empresas de consumers del mundo no han hecho grandes del mundo, no han sabido monetizar los primeros 5 años. O sea, Duolingo hasta el año 4 no puso un paywall. Y hablando con su CPO me dijo algo que me pareció súper interesante. Me dijo, mira, una de las mejores cosas que hicimos es esperar a la monetización. ¿Por qué? Porque en consumer al final se sacan pocos céntimos por usuarios cuando haces la media. Y es un número, es un juego de volumen. Pocos céntimos por usuario por muchos usuarios es una cantidad significativa. Pocos céntimos de usuario por pocos usuarios es una cantidad muy pequeña. Pero en cuanto empiezas a tener un número de revenue, la optimización, o sea, lo que importa ya es la optimización, lo que importa son los múltiplos de tu revenue. Y como consiguiente es como se te juzga. Si haces eso, te dedicas a optimizar la empresa por una cosa que no tienes que optimizar todavía, porque no sabes el valor que estás generando en ese punto, no lo tienes tan claro. Entonces, espera, ¿no? Entonces nosotros encontramos una serie de inversores, sobre todo en el otro lado del Atlántico, Silicon Valley, donde entienden esta visión, ¿no? Comparten, más que entienden, comparten esta visión. Y fue un poco, ¿no? Es, sí, planes teníamos, ideas teníamos, historias podíamos contar, pero la realidad es que teníamos que esperar y la gente que era competidora directa nuestra y puso un paywall al producto, no está hoy contando esta historia. Y el motivo fundamental es por dos. Uno, porque sí que hay un willingness to pay al principio, que es budget de experimentación, de que la gente quiere probar cosas y tienes un impacto en ARR, piensas que te está funcionando. Y dos, que es la segunda parte, perdón, de la derivada, es el mundo se ha movido muy rápido. O sea, lo que es el producto gratuito hoy de cualquiera de mis competidores es mucho mejor que el producto de pago de hace un año de OpenAI. Entonces, o eres muy rápido moviendo tu paywall y ajustando tu paywall, o se hace extremadamente complicado, ¿no? Y esos fueron los dos errores de base. A día de hoy ya estamos en otra fase y creo que entendemos mejor el mercado, mejor las posibilidades, tenemos una mejor historia que podemos contar y ejecutar. Pero en esos momentos del principio era la muerte de la empresa. Habernos dedicado a hacer monetización en lugar de crecimiento hubiera sido la muerte de la empresa. ¿Y qué has entendido con esto y a dónde vais? ¿Hacia dónde vamos? Vale. Nosotros, o sea, al final, lo que hemos visto es que a inteligencia constante, pensando en, oye, cuánto de inteligencia hay por cada uno de los tokens, los costes se han reducido un 90% en los últimos años. Por lo tanto, el coste de inferencia pasará a ser cercano a cero para la inteligencia más alta, ¿no? Entonces, seguimos lo mismo, estamos haciendo un juego de números, pero si uno de mis costes principales cada vez es más bajo y eventualmente incluso cero si consigo hacer algo en el device del usuario directamente, ¿no? Que el modelo esté en el device del usuario, esto es un coste que me preocupa menos. Entonces, llegar a un punto de profitability a la día de hoy es más sencillo que hace un año. Yo hace un año me costaba unas 5 veces más o 6 veces más el usuario de lo que me cuesta a día de hoy. ¿Vale? ¿Cuánto te cuesta el uso de modelos en un año para dar un rango de hace un año? Bastante. Pero Pagamos... millones. No, estamos por debajo de los millones. ¿Sí? Hemos optimizado mucho. O sea, somos un rapper, pero somos un rapper relativamente inteligente y pues tenemos, yo qué sé, corriendo todos los modelos que se te puedan ocurrir y me puedas nombrar, probablemente o los hayamos corrido o los estemos corriendo y en función de las características de la pregunta, en función de la dificultad de la pregunta, etcétera, nosotros ruteamos la pregunta a un sitio u otro para optimizar inferencia, para optimizar la calidad O de la sea que respuesta, etcétera. enrutáis las Sí. preguntas Nosotros, en función del coste de la respuesta coste y y calidad. del valor. O Correcto. sea, coste-calidad, Si eso tú es como el coges y tráfico de abres... Internet hace 10 años, ¿no? Correcto. Tenías que elegir qué camino voy a hacer llegar mi contenido, Correcto. Si ¿no? tú ahora Eva abre Lucía y le dice hola, pues no le va a contestar el mismo modelo
probablemente, hay algún escenario que sí, pero no le va a contestar el mismo modelo que si me dice que le resuelva esta ecuación de segundo grado. Son dos preguntas distintas que yo trato de forma distinta internamente. Entonces ahí hemos conseguido optimizar mucho el coste de inferencia. Y luego que el coste por token ha caído también un montón. GPT-4 versión inicial era creo que un 90% más caro que GPT-4o mini de ahora, y la calidad es similar. Al nivel geográfico, Sí, los modelos que usas, ¿dónde están? es que como usamos OpenAI como proveedor y usamos Microsoft como proveedor y Microsoft en varias regiones y luego también ahora tenemos Google en varias regiones, lo podemos tener por todos los sitios del mundo. Pero, por ejemplo, Mistral, ¿lo estás usando? No, Mistral ahora mismo en producción no lo tenemos. Entonces, ¿no tienes un modelo europeo? No, a día de hoy no tenemos ninguno. Hemos tenido Mistral en producción. ¿Modelo chino? No tenemos DeepSeek en producción ahora mismo. Lo hemos tenido la semana pasada, de hecho, pero no lo tenemos. ¿Y qué tal? ¿Qué nos puedes decir tú, que eres alguien que sabe del tema, Sí. que tiene una de las herramientas más potentes en Europa, perdona que diga esto, pero la aplicación? Sí, no pasa nada, es una herramienta para la gente. ¿Qué dirías de DeepSeek? Porque, no sé, hay como bastante bluff y al mismo tiempo me interesa de conocer tu expertise, ¿no? O sea, de DeepSeek podríamos hablar 3 podcasts si quieres. Para mí, como geek que soy, me encanta. O sea, me encanta sus papers públicos en los que puedo entender de verdad cómo... O sea, las innovaciones que están haciendo son espectaculares. Pues, para mí hace mucho que no leía algo que me entretenía tanto como leer el paper de R1 o V3. R1 es un modelo nuevo que salió, que ha explotado todo, lo de que ahora todo el mundo sabe lo que es DeepSeek, y V3 es el modelo fundacional de base. R1 es un modelo de reasoning, V3 es un modelo de base, y el V3 lo presentaron en diciembre, o lo contaron en diciembre. Ambos papers, para mí, son maravillosos y sus innovaciones me encantan. Ahora bien, en cuanto a calidad del producto. Bueno, dime si quieres que me quería No, decir. te iba a decir, si tuvieras que explicar a mi hija DeepSeek y qué te encanta, para llegar a una explicación que todo el mundo pueda entender, ¿sabes? O sea, lo que me encanta es que lo hayan hecho público y pueda leerlo y entenderlo. Ahora bien, entendemos, o sea, porque no es la innovación, o sea, la innovación ya la había hecho OpenAI y la innovación ya la tenían otros AI Labs, pero lo bonito es poder entenderlo como friki que soy, poder entender qué es lo que está pasando por detrás. Ahora bien, si le tengo que explicar a alguien qué es, ¿no? Pues tú tienes V3, es un modelo, es una Lucía, ¿no? Vamos a poner una abstracción por encima, un consumer, es una Lucía que es muy lista, es equivalente a un 4O mini aproximadamente, un 4O, entre uno y otro. Funciona peor en multilenguaje, por lo tanto para nuestros usuarios funciona peor porque no funciona también en portugués y funciona poco peor que 4O mini en castellano. Pero en nivel de inteligencia es una persona o es un modelo parecido, ¿no? Ahora, el salto con R1, R1, es que ellos han cogido ese modelo de base y le han hecho que aprenda a pensar, ¿no? Y así como OpenAI, en teoría, porque esto no es público y no sabe lo que se rumorea, es que tuvieron que pagar a un montón de gente lista para darle ejemplos de cómo se piensa, ¿no? Porque si tú piensas en Reddit o los textos con los que se optimizan los modelos, esos textos son textos finales. Casi nunca cuando escribes en Internet cuentas tu razonamiento, tú cuentas el resultado, que es lo que importa. Entonces los modelos tenían esa falta de decir, ostras, ¿cómo pienso yo, no? Y esto nosotros lo sustituíamos, la gente que hacemos prompting, lo sustituíamos diciéndole, oye, piensa, tómate tu tiempo, tú piensa. Y entonces gastabas tokens en pensar. Ahora bien, lo que hizo OpenAI y lo que han hecho los de DeepSeek ahora es decirle al modelo, oye, no, te voy a fine-tunear para que tú te tomes tu tiempo, tú razones, y luego me des una respuesta, pero después de que hayas pensado, ¿no? Y esta es la gran innovación. Y lo que hicieron en este último paper, lo chulo, es que han hecho puramente con Reinforced Learning. Es, oye, yo te doy Reinforced Learning sin humanos por detrás. Te doy tiempo, te pongo a entrenar y tú vas sacando resultados y esos resultados van mejorando y el modelo poco a poco se va dando cuenta que tiene que tomar tiempo para pensar y las respuestas del modelo cada vez son más largas porque está pensando y llega un momento en el que el performance equipara al de uno, ¿no? Entonces, para mí la innovación Perdona, que me estoy quedando sin voz. Sin problema. Te estás emocionando. Es que este tema me encanta. La innovación que hace que sea tan diferente, o sea, que me llamara tanto la atención, y ahora podemos entrar en lo que se ha quedado el mundo de ese paper, pero es que OpenAI pagó un montón de expertos para que les enseñaran a pensar al modelo, ellos han dejado al modelo pensar y aprende a pensar por sí mismo. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque al final tienes un modelo que se automejora, ¿no? Entonces, esos modelos que piensan ahora muy bien son capaces de generar datos
para entrenar esos modelos de base. O sea, R0, el modelo de reasoning, genera datos para entrenar los modelos de base, V3, para hacer cada vez mejores modelos. Y esa es la belleza de ese loop. Ahora bien, ¿qué se ha quedado el mundo de todo lo de V3? O sea, al final ha habido mucho... O sea, para la gente que seguíamos la industria en general, no es nada nuevo. Sabíamos que esto estaba pasando, sabíamos que lo estaban preparando. Pero pasa que en el paper, y creo que es el de V3, aunque la gente lo confunda con el de R0, ellos dicen que su último training run ha sido 5 millones, 5,6 millones de dólares. Entonces, claro, todo el mundo hace la comparativa de 5,6 millones de dólares con los billions de Stargate que se anunciaron y dicen, ostras, los chinos van por delante. Los chinos son mucho más eficientes. La historia es bastante más compleja que esa. O sea, sí, 5,3 puede ser el último training run, pero no estás contabilizando los gastos de las tarjetas gráficas o de las GPUs, no estás contabilizando todos los training runs de antes, etc. Entonces yo creo que ha habido mucho hype, que todo el mundo se ha puesto muy nervioso, pues porque nadie se ha puesto a leer realmente lo que hay por detrás, pero la belleza es la innovación técnica que este equipo ha hecho, ¿no? Es todo lo que ha hecho detrás para que esos modelos funcionen y funcionen de forma eficiente. Sí. Y que a mí es la parte que me resulta divertida. Álvaro, ¿nos Dale. estamos acercando a la inteligencia artificial general o esas evoluciones de razonamiento para ti no tienen nada que ver con la inteligencia? Porque tú dices, está aprendiendo Sí, sus propios razonamientos. Esto correcto. me huele como, ostras, ya estamos en otra dimensión. Estamos. ¿Es real o no? O sea, ¿nos acercamos a la inteligencia En inteligencia artificial artificial en general? general siempre está esta broma, ¿no? De que una vez que... O sea, tú siempre piensas que cuando llegues a este punto eso ya es AGI y una vez que llegas ahí pues mueves el objetivo y la cambias la definición, ¿no? Y entonces es simplemente un algoritmo. O sea, hasta hace 3 años, si yo te pongo, hace 5 años, te pongo un modelo como GPT-4, que no es lo más sofisticado a día de hoy, y pongo a hablar con él, el Turing Test lo pasa, y el Turing Test, para aquellos que no saben, es Alan Turing definió que el día que tendríamos máquinas que no pudiéramos distinguir de un humano en una conversación, hubiéramos alcanzado superinteligencia o inteligencia artificial general, o como le quieras llamar. A día de hoy eso lo hemos movido. Y no sé si has probado tools como la de Deep Research que publicó OpenAI el domingo por la noche, que tengo una historia muy divertida. Pues, o sea, para mucha gente eso ya es AGI, ¿no? En el paper, en la nota de prensa, OpenAI dice que esto es single digit de las tareas, o sea, que este modelo es mejor que el single digit de las tareas humanas con valor económico. Es decir, tú puedes sustituir analistas en todo el mundo gracias a esta tool. Entonces, ¿que estamos acercándonos? Sí. ¿Que no tengo muy claro cuál es la definición? Pues también. O sea, no tengo muy claro si estamos, no estamos, llegaremos, no llegaremos, pero que los modelos son extremadamente poderosos, creo que es una realidad. Y lo bonito y lo que me hace ser súper optimista es que, aunque mañana dejáramos de entrenar ningún modelo nuevo, ya no saca ningún modelo, ya no sale GPT-5, V4 de DeepSeek, lo que sea. Aunque mañana pasara eso, nos quedan años por delante en los que podemos aplicar esta tecnología a los casos de usos diarios, ¿no? Que es un poco para lo que existe Lucía, ¿no? A mí no me da igual, me divierte muchísimo y te quiero ver GPT-5 pero como te decía al principio, esto es sobre accesibilidad, sobre que nadie se quede detrás, ¿no? Entonces, la visión que yo tengo es siempre, vale, cojamos al 90% de la gente que todavía no sabe lo que es ChatGPT, pongámosle Lucía delante, hagámoslo súper sencillo, que vayan haciendo su vida mejor poco a poco y me quedan años de esa expansión, aunque no mejoremos un modelo. Lo que la hace todavía más divertido y más intenso es que los modelos además van mejorando. Entonces, la cantidad de cosas que le puedo traer a la gente cada vez son más altas, ¿no? Entonces, ¿AGI o no? No lo sé. ¿Que nos queda un montón de valor económico que desbloquear con estos modelos? Sin duda ninguna. Y cuando decías, tengo una historia sobre domingo por la noche, Ah, bueno, ¿qué es? ¿Buena anécdota? sí, estaba... Me sigue gustando, me gusta curiosear mucho. O sea, si algo maximizo yo es seguir aprendiendo y me parece súper divertido. Entonces, durante la última semana había estado trabajando en un proyectillo para enseñar al equipo así, oye, vamos a montar un agente de research, tal cual. Lo llamamos Lucía Deep Research, le llamé. Lo tengo en una página web. Y el domingo a las 7 de la tarde termino una versión que está más o menos funcional, me grabo un Loom y se lo mando al equipo, a parte del equipo, y digo, mirad cómo mola esto. Oh, tal, mola, no sé qué. Venga, vamos a pensar cómo lo ponemos en producción. Y de repente a las 4 de la mañana del día siguiente salgo con la nota de prensa de ChatGPT o Deep Research de OpenAI y digo, ostras, jolín, qué timing. Y es un poco lo que me parece divertido, ¿no? Que estamos remando todos, o sea, salvando todas las distancias del mundo, obviamente, pero que al final vamos remando todos en la misma dirección, ¿no? Y que el timing fue perfecto, que se lo pasé al equipo
y en horas OpenAI tenía su versión, que es mejor que la mía. La mía funciona muy bien, pero es mejor que la mía. Y esto me hace pensar, tú como persona que está liderando, si vamos al tema personal, ¿no? Dale. Estás liderando un equipo, Sí. estás innovando, estás de cierta manera compitiendo, porque aunque tú dices, yo aporto una capa de... al final, Sam Altman ha decidido que también puedes hablar con ChatGPT a través del WhatsApp, ¿no? Sí. Entonces, dices, o sea, ¿cómo hay un FOMO y debe ser para ti algo al nivel personal como emprendedor? Ostras, en una carrera no te puedes dormir ni un segundo, ¿sabes? O sea, ¿cómo gestionas esto? O sea, es que no me acuerdo quién lo dijo. Naval, siempre se me olvida el apellido. Naval, da igual. Tiene un libro, ¿no? Que dice, no, ¿cómo triunfar en la vida? Yo no me he leído el libro, pero no sé por qué no te voy a terminar un resumen. Y una cosa que me llamó la atención es que decía que al final lo que tienes que hacer es que las cosas que tú haces en tu tiempo libre y no las ves como trabajo, te especialices en esas, ¿no? Entonces, para mí, una constante siempre ha sido entrar en rabbit holes y aprender cosas nuevas. Entonces, lo que pasa, o sea, yo no sé exactamente qué te refieres con FOMO, pero... Pues tienes una sensación que te estás perdiendo cosas, que hay nuevas cosas ya. que salen, que tienes, ¿sabes? Sí, pero claro, pero lo que pasa es que mi cabeza se pasa pensando en esto casi 24 horas al día, 7 días a la semana, porque lo disfruto, o sea, porque para mí me parece divertido, es lo que te digo, ¿no? Para mí sale el paper técnico de DeepSeek R0 y es una lectura de fin de semana que me divierte hacer, ¿no? Entonces, para mí no es trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo lidio con ese FOMO? Pues estando al día. Y estando al día, como para mí es entretenido y me gusta y luego se lo puedo contar al equipo y luego podemos hacer cosas nuevas, es al final como lidio con ese tipo de cosas. Simplemente es eso, es pura diversión. O sea, para mí me apasiona este tema. Me apasiona y me divierte mucho. Am, sobre el tema entonces del modelo económico, al Sí, final tenéis una... he intentado despistarte, pero te has acordado, ¿eh? No, veo, pero como imagino que también todo el mundo te lo pregunta, debes Sí. tener la respuesta. No es una trampa esto. ¿Tienes un horizonte de a un momento dado cómo vas a monetizar? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. O sea, nosotros hemos hecho experimentos, y además hemos trabajado en esos experimentos juntos. Lo único que queríamos por aquel entonces era ver si teníamos un path a profitability eventualmente. No queríamos demostrar que fuéramos a llegar allí, pero queríamos ver que, oye, si nos tenemos que poner a monetizar, podemos llegar. Por poner algún número, sin dar muchos detalles, pero vamos, en aquel momento, en un par de meses de trabajo y experimentos, llegamos a generar de revenue real para cubrir a día de hoy más del 70% del coste de un usuario al mes. Entonces mostramos un path. Y ahora que tenemos a los usuarios en la app, por aquel entonces estábamos solamente en WhatsApp, se nos abren muchas más oportunidades, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es una versión súper holística de cómo monetizar este producto. Tenemos, por un lado, la certeza o la promesa que tenemos, que es seguir dando un servicio de buena calidad gratuito a los usuarios. Por otro lado, según la tecnología va mejorando, vamos a desbloquear más valor para los usuarios, vamos a poder ayudarles en más y más cosas, y parte de ese valor que desbloqueo para los usuarios es valor que yo puedo capturar, ¿no? Cuando empezamos a entrar ya en un mundo de agentes, aunque la palabra está súper hype y creo que poco, o sea, se puede hablar mucho sobre eso, pero cuando empiezas a llegar a un mundo de agentes en las que no solamente te usan para hacer homework o companionship, sino para planificar un viaje, oye, si yo te busco los vuelos, pues ¿por qué no me voy a quedar con una parte de esos vuelos? Pues igual te consigo mejor To- precio, pero yo te puedo Total. ayudar con esa Pero transacción. ¿cuándo voy a poder hacer esto con Lucía? Porque eso sí que molaría. No lo O sé. sea, La en el o sea, WhatsApp seguimos. decirte, oye, encuéntrame un vuelo que sale a tal hora, tal día y dame opciones y me lo reservas. ¿Cuándo crees tú, y ya entiendo que debes tenerlo en mente, que este asistente O sea, yo hasta no me creo hace que, el no creo trabajo? que quede más de un año, año y poco para poder tener la tecnología que llegue ahí. Y el motivo por Dentro el de un que. año y medio, Lucía me comprará mis vuelos. Espero Podría que ser. sí. Espero que sí. Ostras, eso O es sea, molar. al final, si piensas. O sea, ¿cuál es la limitación de los agentes a día de hoy? Para que todo el mundo entienda más o menos. Un agente es. O sea, yo tengo. Cuando hablas con Lucía, cuando hablas con ChatGPT hace un año, normalmente la interacción era uno a uno. Yo le hago una pregunta, Lucía, ChatGPT, me responden. Es una interacción normal con el LLM. Y es hasta donde hemos vivido relativamente hasta ahora. Ahora bien, el gran valor se desbloquea cuando el LLM, yo le digo, quiero un vuelo, y el LLM se va
y me encuentra un vuelo y con las condiciones que yo quiero, el precio que yo quiero, y vuelve y me dice, ¿te gusta o no? Sí. Y él se va y te lo vuelve y te lo compra, ¿no? Rompes ese 1 a 1 contra el modelo. Cuando rompes el 1 contra 1 contra el modelo, lo que está pasando, si lo piensas, es que aunque tengas modelos que sean muy buenos y accurate, con un 99% de acierto, si ese 1 es 1 a 10, tienes que componer ese 1% de error que va a pasar en cada una de las llamadas 10 veces. Entonces, el accuracy o la precisión de la última llamada del modelo es más baja, ¿no? Estás componiendo, pues están compounding esos errores. ¿Qué es lo que pasa? Que si es una tarea sensible, como comprarte un vuelo, y tú me pides un vuelo a Tokio y te mando a Katmandú, pues ahí no me puedo permitir un error. Entonces, esa parte de incrementar la reliability que tienen los modelos en el largo plazo, en un horizonte temporal un poco más largo, es lo que nos está limitando a día de hoy la utilización de agentes. Y aquí se abren como dos caminos. Porque imaginas de hacer toda la cadena, pero me podrías hacer validar durante la cadena una parte. Me podría decir, oye, correcto, pero si lo que pasa es que entonces igual no me adoptas la tecnología, ¿no? O sea, el problema que tengo es lo de siempre. O sea, sí, yo eso lo puedo hacer y hemos hecho pruebas de concepto y hemos puesto a usuarios delante de experiencias parecidas a esta, ¿no? Pero pocos, pero tengo muchos usuarios y puedo hacer pruebas, pero no está todavía listo. Entonces, si yo le doy una mala experiencia al usuario, pierdo la confianza al usuario. Entonces, lo que tengo que estar es preparado, lo que tengo que estar es como, pues como lo que te decía, deep research este fin de semana. Yo lo tenía listo, pero porque estábamos aprendiendo, ¿no? Porque aunque la app parezca sencilla, porque aunque las funcionalidades parezcan sencillas, una de las cosas que hacemos mucho nosotros internamente es llevar el límite lo que somos capaces de hacer, ¿no? De lo que llamamos los viernes los Twitter demos. Es un ritual que tenemos que me parece súper divertido, en el que es un poco, el nombre es un poco irónico, en el sentido de mucha gente sube un Twitter vídeo de una gente comprando un vuelo a Tokio. La realidad es que han tenido que grabarlo 50 veces hasta que una funcione bien y lo ponen en Twitter. Entonces, nosotros también hacemos internamente esas cosas, ¿no? Nosotros siempre decimos que queremos ser el mejor sitio para aprender de IA en España. Y tenemos a todo el mundo empujando todo lo que sabemos hacer con IA. Pero no sacamos cosas a producción hasta que no están listas, porque como no estén listas, pierde la confianza del usuario, ¿no? Y eso es un poco el mental model que tenemos, ¿eh? Experimenta y llega hasta ese punto. Ahora bien, los modelos están creciendo y están mejorando muy rápido en este campo, ¿no? Y se han abierto como dos rutas. Yo hice un post, quizás de los más erróneos que he tenido, hace un par de años, que hablaba justo de este horizonte, ¿no? De decir, oye, ¿cuándo los modelos van a poder comprarme un vuelo? ¿No? Y hablaba de las limitaciones. Y una de las limitaciones que yo decía es que no existe un estándar para agentes. No existe un estándar de mi agente de Lucía puede hablar con el agente de, yo qué sé, TravelPerk o Booking o lo que sea y agendar ese vuelo. No existe un estándar de comunicación ahí. Y entonces mi opinión era que eventualmente alguien se inventaría un HTML, equivalente a un HTML, para que los agentes pudieran hablar entre ellos. Y lo que parece que el mundo se está moviendo, ¿no? Es más hacia... Si has visto Operator de OpenAI, ellos dicen, el mundo no va a evolucionar tan rápido como los agentes van a evolucionar. Por lo tanto, en lugar de hacer que todo el mundo se adapte a la realidad de los agentes, lo que hago es agentes que se puedan adaptar al mundo. En lugar de que tenga que haber APIs para utilizar páginas, lo que hago es un modelo multimodal que sea capaz de ver la página, clicar, etcétera, y hacer lo mismo como lo hiciera un humano, ¿no? Si eso lo desbloqueas, de repente desbloqueas todos los campos donde los humanos podamos interactuar con un clic, se desbloquean mucho más rápido. Pero esto, por ejemplo, los bots que se desarrollan para poder comprar los modelos que salen de Nike o, ¿sabes? Que hay o sea, tú puedes comprar hoy un bot que te va a ir dentro de una... Correcto, pero es súper narrow, o sea, es un narrow domain. Ya. Pues no escala, tengo que tener muchos. O sea, yo te puedo hacer uno que te compre vuelos, pero para ser económicamente, o sea, para tener sentido como producto, necesito poder comprarte vuelos y hoteles y sacarte los apuntes del cole y, ¿sabes? Ese y es lo que complejita. O sea, sí, puedo hacer un narrow domain, que es un poco al final, si lo Pero piensas. podrías empezar con vuelos para probar. Podría empezar con vuelos perfectamente. ¿No? Sí, podríamos empezar. Y eso sería relativamente sencillo. Incluso Booking tendrá su API donde yo pueda conectarme, ¿sabes? Ni siquiera tienes un LLM por detrás. O sea, que a veces nos complicamos, ¿no? Se puede hacer cosas muy sencillas. Se podría hacer. Pero nosotros, un poco el bet es, oye, vamos a estar preparados para cuando podamos hacer algo más generalista. Que no dice que hagamos pruebas pequeñas o integraciones pequeñas si el partner es grande, suficientemente grande. Y de ahí, pues igual sacamos algo pronto. Pero mi idea es que queremos ser lo más generalistas posibles. Ok, entiendo. Oye, tú debes tener un montón de preguntas de usuarios. Primero, un montón de preguntas muy divertidas, ¿no? O sea, tratamos la privacidad con mucho Ya sabía que me vas a decir esto. Pero dame ejemplos de preguntas muy divertidas. No, ejemplos de preguntas en concretas no te puedo dar. Lo que sí que te puedo dar es cuando hablamos con usuarios, o sea, el que siempre... O
O sea, da que mucho que hablar, ¿no? Es en la parte de companions. Y muchos usuarios nos cuentan que utilizan a Lucía como si fuera una amiga. Y lo cual sorprende al principio, luego cuando lo empiezas a racionalizar pues tiene sentido, ¿no? Al final, cuando tú buscas un amigo, alguien que esté, un amigo o amiga, alguien que esté siempre ahí disponible para ti, que no te juzgue, que te dé consejo, todos esos campos puedo hacer check, check, check con Lucía, ¿no? Entonces tenemos muchos usuarios y la vista está las reviews en Google, ¿no? Que si vas allí, o sea, tenemos cientos de reviews que hablan de cómo Lucía le ayuda en su día a día, es su amiga, es su confidente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un campo de preguntas que, pues eso, que al principio sorprende, pero que se puede racionalizar y que tiene sentido y que al final ayudamos un montón a la gente con eso. Pero preguntas en concreto así no tengo. O sea, no te puedo contar, pues eso, mi madre al principio, por ejemplo, yo creo que esta anécdota la he contado, pues empezó a utilizar Lucía para traducir, mi madre trabaja en el hospital, a traducir pacientes que no hablaban el castellano. Pues para mí fue una curiosidad, porque, como te decía al principio, yo no sé para qué la gente lo va a utilizar. Es una tecnología generalista y la gente se le imagina los casos de uso, ¿no? Entonces, de esos tenemos muchas anécdotas que fueron pasando. Yo lo he utilizado para cuando me fui a Marruecos. Recibía en mi móvil mensajes que no entendía y utilicé Lucía para traducir. Para hacer un forward y que te lo traduzca, ¿sabes? Sí, eso es. Oye, tú debes ser una estrella del prompting. ¿Podemos aprender de ti cosas sobre cómo promptear mejor los modelos? O sea, seguro que algo se podría aprender de mí, pero no me diría que fuera una estrella de prompting. O sea, yo creo que aquí tengo también una visión súper general. O sea, creo que hace 2 años y medio todo el mundo quería ser prompt engineer, ¿no? Y lo que se ve ahora, y hay papers que están saliendo últimamente, hace un par de meses salió uno muy interesante sobre este tema, es que los modelos cada vez son más robustos al prompting para casos de uso generalistas, que son lo que el 90% de la gente como nosotros hacemos todos los días. Y que el valor de hacer un prompting bueno cada vez es más bajo, ¿no? El delta de hacer un buen prompting cada vez es más bajo. Un ejemplo claro es que anteriormente, para poder hacer buenas matemáticas con un modelo de base como un GPT-4, había que pedir un chain of thought, que era lo de tómate tu tiempo para pensar, que hablábamos antes. Ahora O1, ese thinking, lo hace solo. Sabe que O1 es el modelo de reasoning, sabe que se tiene que tomar su tiempo, ¿no? Y creo que es una tendencia que va en general, ¿no? Que cada vez el prompting tiene menos importancia o impacto para la mayoría de los casos de uso. Ahora bien, sigue habiendo casos de uso. Cuando quieres cosas profundas, cuando quieres que salga de lo normal en responderte, yo he hecho, por ejemplo, pruebas con una persona que es muy experta en hacer entrevistas, ¿vale? ¿Sí? Con una experiencia tremenda y que interviene en medios de comunicaciones. Y él buscaba realmente profundidad, ¿no? Y es verdad que tienes que empujar el modelo, ¿no? Y además, podría decir, hay un cierto límite comparando con alguien que realmente es muy potente, que ha hecho entrevistas toda su vida, ¿no? Un periodista. Pero sí que si le dices, oye, tenemos que tener cosas profundas, le das más contexto. Correcto. Y le dices, sal de la respuesta evidente, ¿no? Un poco, ¿vale? Vamos a decir al nivel de prompting. Sí que ves que el modelo hay que empujarlo un poco, ¿no? Sí, pero cada vez la varianza de la calidad del resultado cada vez es menor. O sea, hace un año hubiera sido absolutamente necesario hacerlo. A día de hoy puedes sobrevivir sin ello porque el modelo es más listo. Y luego cada modelo tiene su tono y su tipo de prompting específico. No es lo mismo promptear un Claude de Anthropic que uno de OpenAI. Tanto en temas de lo que se llama steerability, o sea, cuánto el prompt es capaz de cambiar el comportamiento del modelo, cuánto de responsive es a lo que yo le pido, como en temas de estilo. Entonces, sí que hay. Y sobre todo, para mí el consejo fundamental es practicarlo, ¿no? Y si tienes un caso de uso específico para una empresa específica que tienes que desbloquear una solución específica, merece la pena pasarse mucho tiempo cambiando palabra por palabra. Para el día a día de la gente que utilizamos Lucía o el ChatGPT, la diferencia no es tan grande. Entonces ahí lo único, siempre mi recomendación es utilizarlo todo el rato, vas viendo lo que te funciona, lo que no te funciona, y tú mismo te adaptas y aprendes a hablarle al modelo. Tú hablabas antes de Eva, tu hija. Mis hijos utilizan un montón el modo voz. La han naturalizado un montón. Y over time, o con el tiempo, han ido aprendiendo cómo hacer las preguntas correctamente, etc. Entonces, como es una interfaz conversacional, se vuelve súper natural. Entonces, entre que lo vamos interiorizando y que los modelos cada vez son mejores, para mí la relevancia que tiene prompt engineering cada vez es más baja. Trucos siguen existiendo. Chain of thought sigue funcionando bastante bien. Encadenar diferentes... ya necesitas escribir código, pero por ejemplo, tenemos una herramienta que ayudaba a preparar los exámenes de selectividad en Brasil. El ENEM se llama.
Nosotros con modelos bastante baratos, un 4 mini, conseguimos sacar un 95% de precisión, no, 90 y algo por ciento de precisión. Pero claro, ahí ya hacíamos cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Yo tenía un modelo que llamaba, tenía otro modelo que evaluaba, tenía otro modelo que... O sea, se pueden hacer muchas cosas más avanzadas, pero para el 90% de la gente, para el público generalista, simplemente charla, habla y aprende y vas aprendiendo el tono, ¿no? Igual que se aprende a hacer entrevistas, se aprende a hablar con los modelos. Es un tema simplemente de practicarlo, ¿no? Pues a mí me gusta mucho siempre el desmitificarlo y el decir, oye, es una tecnología súper inclusiva, úsala sin miedo. Y es para mí lo que cambia la diferencia para la mayoría de casos. Casos específicos, empresas, temas muy sensibles, pues requieren más tiempo, más optimización, más prompt engineering, que incluso ya los propios modelos te ayudan. Claude tiene una tool muy buena para, tú le das un prompt y él te lo mejora. Pero para la mayoría de la gente no hace falta. Honestamente es keep it simple. Y el tema de alucinaciones, ¿ves una evolución también ahí? Sí, ha mejorado un montón. Los modelos cada vez son más capaces de decir no sé sobre este tema. Dicho esto, siguen cometiendo errores. Y yo creo que... ¿Y cómo detectas los errores? ¿Qué dirías? ¿Cómo hacéis vosotros para intentar de reducir el error? Porque como sois la interfaz, entiendo que a un momento dado intentas de controlar un poco, ¿no? Sí, tenemos encadenamiento de modelos para poder verlo, pero para el público generalista, o vamos, para la gente que no va por nuestra app o utiliza un ChatGPT, al final es mucho de también checar las fuentes, ¿no? Yo desde el principio en la universidad siempre les dejaba utilizar ChatGPT, pero yo siempre les decía, oye, sois accountable, sois responsables de lo que diga al final vuestro essay. Me da igual que lo haya escrito el 100% ChatGPT. Honestamente me da igual. Pero como ponéis cosas que son una alucinación, pues no está bien. Necesito citas, necesito quotes, y es lo que al final tienes que enseñar a la gente, ¿no? Oye, verifícalo, sé crítico, si algo no te suena del todo bien, pues revísalo. Y luego para también adaptarlo a nivel de sensibilidad. Si le pregunto, no sé, pues hablabas de Marrakech o de Marruecos antes, ¿qué ver en Marrakech? Y te manda una cosa de FED, pues el impacto tampoco es tan grande, no lo vas a encontrar y ya lo arreglarás. Pero si estás haciendo, y nosotros no hacemos, pero medical advice, ahí tienes que andarte con mucho más cuidado, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que calibrar un poco el riesgo en función del caso de uso. Y en Correcto. función de eso, pones unas medidas u otras, ¿no? Es un poco como pienso sobre este problema. Y aparte de eso, los modelos van mejorando mucho, han mejorado mucho sobre el tiempo. Me interesa que hablemos lo has comentado, ¿no? De tu background, lo que has hecho, pero he visto que habías estudiado en el MIT. Si soy alguien joven hoy estudiando y que te digo, oye, tendría que ir al MIT, ¿y por qué? ¿Qué me dirías? Es muy buena pregunta. ¿Por qué tú primero, ¿por qué decidiste de ir ahí? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Y qué has sacado del MIT, ¿no? Porque es una de las mejores escuelas a nivel mundial. Pues yo estaba por aquel entonces, cuando me planteé ir a MIT, estaba haciendo consultoría. Trabajaba en Monitor Deloitte y de verdad, suena un poco utópico, pero yo siempre he optimizado por aprender. Entonces, cuando yo buscaba diferentes escuelas de negocio, MIT, pues para mí siempre era, como ingeniero que soy, es MIT, ¿sabes? Es la cúpula y los hacks y la gente que pone, gente friki pensando todo el rato, y para mí era como el paraíso, ¿no? Y entonces decidí apliqué de hecho solo a 2 MBAs, apliqué a Stanford y a MIT, porque eran para mí, en mi cabeza, por lo menos, los sitios donde yo iba a poder pues, tener esa curiosidad, ¿no? Y cuando aplicas, ¿es difícil? Quiero decir, ¿hay poca gente de Europa que puede entrar? No sé los ratios de admisión, pero creo que son single digit, probablemente, para un MBA. Para undergrad es todavía más competitivo, imagino. Entonces, ¿Y por qué te han elegido a ti? no sé, bueno, creo que cuando estaba... De verdad, no en plan, O sea, ¿sabes? no lo sé. O sea, Humilde, dime la verdad, para que si mi hijo mañana me dice, ¿puedo ir al MIT? claro, es que es lo que no quiero decir, porque yo venía con esa mentalidad. O sea, yo me acuerdo, para mí una comida que me cambió la vida, y no creo que Gorka escuche esto, ¿no? Pero Gorka era un socio de consultoría. Para mí una comida que me cambió la vida, yo venía a estudiar a la Rey Juan Carlos, que me lo pasé muy bien, aprendí un montón y me parece una universidad muy buena, pero no tenía buena reputación. No tenía buena reputación hasta el punto que algunas de las consultoras principales en España ni siquiera querían leer mi currículum, independientemente de mis notas. Yo fui premio extraordinario fin de carrera en mis 2 carreras y siempre sacaba muy buenas notas y he sido un empollón, etcétera. Pero que no quería leerlo, ¿no? Entonces yo siempre venía con esta complejidad, con este complejo de, jolín, no puedo hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente el decirle, yo quiero hacer un MBA porque quiero volver a estudiar, quiero volver a aprender, quiero conocer a gente interesante, quiero tal.
Y me acuerdo de pedir la Gorka, que era pues, dentro de Monitor, donde nosotros estábamos, la persona que tiene un MBA, y decir, oye, Gorka, ¿puedo ir a comer contigo y me cuentas un poco y tal? Y me decía, ¿y dónde estás pensando aplicar? Y yo decía, no lo sé, pero claro, a mí me gusta MIT, me gusta Stanford, pero jamás me van a coger a mí en estos. Y me dijo, chaval, tú eres tonto. ¿Por qué no te van a coger, no? Entonces, por eso no quiero dar tampoco consejo de quién cogen o no cogen, ¿no? No, Porque, pero lo que acabas de decir es interesante. Significa que tú, aunque lo has conseguido, te habías limitado y lo que me parece interesante que estemos explicando, primero que lo acabas de decir, oye, si tienes ganas, pues preséntate, no tienes nada que perder, ¿no? Es lo que acabas de decir. sí, por eso. Pero no quiero, o sea, no quiero que mi perfil sea el que diga, buah, si no tienes ese perfil o no eres el primero de la clase o no sé qué tal, no te van a coger. No lo sé. O sea, igual sí. O sea, yo estudié en el MBA, en mi core team tenía gente que había pasado por el ejército americano. En otro de mi clase era payaso del Circo del Sol. Entonces, o sea, son backgrounds súper curiosos, ¿no? Que no son el background que tú te esperarías y es parte de la belleza de un MBA. Y es por lo que yo disfruté de MIT. O sea, yo consumí todos los créditos que se podían consumir fuera de la escuela de negocios. Yo me iba a estudiar cosas ahí pues, al resto de la universidad porque me apetecía aprenderlas. Yo me acuerdo cuando se dieron el premio Nobel se me va el nombre del profesor, a las ondas gravitacionales, cuando se descubrieron las ondas gravitacionales y se dio el premio Nobel, yo estaba allí y estaba en el seminario de ese profesor y me parecía divertido y no entendía nada. O sea, tampoco creas que yo entendía física cuántica a nivel de MIT, pero estaba allí porque me parecía interesante, ¿no? Entonces, a un joven le diría que se fuera a estudiar a MIT, le diría dos cosas. Una es, si vas a estar hablando tanto en MBA, cada MBA tiene un ADN distinto. O sea, hay escuelas de negocios que funcionan para una persona y no para otras. MIT es un sitio que es para gente curiosa, para gente emprendedora, para gente friki. Stanford un poco lo mismo. Hay otros que si quieres hacer finance, pues mejor te vas a esos, ¿no? Entonces, que elijas no solamente por el nombre de la escuela, si es top 1, top 2, top 10 o lo que sea, sino por lo que te encaja a ti. Y opción número 2, que lo veas en el contexto de tu vida, ¿no? Yo tuve la suerte de tener Rafael del Pino, la beca de Rafael del Pino, que me ayudó a pagar el MBA, pero es una inversión cara, ¿no? Entonces, te puede De encajar o cuánto te puede estamos encajar. hablando? Porque yo no tengo ni idea. Total cost, incluyendo cost of living, puede estar cerca de a día de hoy, probablemente cerca de los 200.000. En mi época era un poco más barato, pero vamos, ha sido subiendo un montón. ¿Y Entonces, esta beca, cuánto te ha financiado sobre esta parte de 200K? por aquel entonces Rafael del Pino creo que era un máximo de 100.000. Y para mí no fueron 200.000, fue menos, era más barato, han seguido subiendo. La inflación ha subido, yo me gradué en 2017. Entonces es una inversión importante, entonces hay que tomarlo como, oye, ¿qué es lo que quiero sacar? ¿Qué es lo que puedo sacar de este sitio? ¿Y cuál es el sitio que me viene bien a mí? Hoy, como fundador ¿Sí? de Lucía, ¿crees que el MIT ha sido clave en tu carrera? ¿Te ha aportado algo? ¿Había networking? ¿Has llegado por ejemplo, no estoy pensando, a ver, para inversores americanos, ¿el MIT te da algo más o no? De Para el hecho, hay networking un de estigma entre personas, inversores americanos para la gente que tenemos MBA. Entonces, no sé si me ha sumado o me ha restado, no lo sé. Me ha sumado como persona, creo, y he aprendido un montón y me divertí mucho, sobre todo. Me divertí, no me refiero a de salir de fiesta, que yo no soy una persona de hecho de salir de fiesta, divertí de pues, explorar temas que no había hecho nunca, conocer a gente que hacía cosas raras, te lo contaba antes. Yo monté una empresa junto con Carlos, un chaval español y gente de MIT, con un dispositivo médico para ayudar a pacientes de quimioterapia. Yo venía a hacer banca, o sea, no tenía ni idea de esto, pero me metí, me permitió explorar eso, ¿no? Y claro, yo iba a MGH, al hospital allí del Massachusetts General Hospital, a hablar con doctores oncólogos. Para mí era como, ostras, no sé qué me estás diciendo, pero para mí era fascinante, ¿no? Era duro, muy duro, pero fascinante. Entonces, ¿me ha aportado, sería emprendedor a día de hoy si fuera por MIT? No lo sé. No tengo un counterfactual para decirte si es verdad o no. Pero que parte de cómo pienso, parte de lo que sé es gracias a MIT, sin duda. Pero que igual hubiera sido mi carrera de consultoría, o me hubiera ido a una startup o no sé qué, y hubiera estado en el mismo sitio. Puede a ser, no lo nivel sé. de networking, ¿sigues teniendo contactos con gente del MIT? ¿Has tenido algún...? Sigo teniendo amigos. Realmente no los he utilizado nunca para esta startup, pero tengo muy buenos amigos, tengo amistades que espero que me duren para muchos años y eso me lo llevo, pero no lo he utilizado a nivel de networking. Creo que, o sea, soy muy básico en esas cosas, yo creo. O sea, hay gente que lo optimiza mucho más. Yo no optimicé por ese tipo de... No era mi criterio de optimización. O sea, no iba a MIT para venirme conociendo a todos los presidentes o los futuros presidentes del gobierno. No era mi criterio de optimización.
Ok. Luego, otra cosa importante y súper interesante, porque has hablado de Amazon y Amazon Prime. O sea, Sí. tú has trabajado en Amazon. Ujú. ¿Qué te has llevado? ¿Qué has aprendido en Amazon? ¿Qué te ha, de cierta manera, ha hecho pensar distintamente hoy en día? ¿Sabes? ¿Qué te llevas de Amazon que estás intentando de utilizar en Lucía? Diría que dos cosas. Si hay algo, ¿eh? Me Sí, sí, puedes sí, decir, sí, sí, no, no sí. hay No, nada. lo que quería estaba estructurando la pregunta. O sea, creo que hay conocimiento general y conocimiento específico. Conocimiento general me refiero, y he hablado mucho hoy de contesteamos todo. Somos extremadamente cuantitativos. Que a veces es un problema, ¿eh? Y a veces hay que hacer un salto de fe y decir, oye, tengo esta intuición, la intuición también tiene valor y vamos a hacerlo. Y lo hacemos mucho e intento ser consciente de ese bias. Pero la idea de poder testar cosas, poder iterar rápido, iterar y experimentar, es algo que viene en el ADN de Amazon, ¿no? Tú en Amazon, pues a veces al extremo no haces nada si no lo testeas antes. Y eso para mí, esa forma de pensar, la forma de escribir documentos, etcétera, es el conocimiento general que me llevo de Amazon. Luego, conocimiento específico, pues yo llevaba, en Amazon tuve como dos periodos, un primer periodo donde estaba con la parte de Prime, es, oye, cómo optimizas el crecimiento de un programa de suscripción, súper interesante, que no tenga un paywall ahora, pero es lo que te decía antes, ¿no? ¿Cómo piensas sobre cuándo hacer un upsell de WhatsApp a la app? ¿Cómo piensas acerca del churn de usuarios? Todos estos son conceptos que Amazon ha trabajado mucho, trabaja mucho y en los que pues, me ha servido Sobre el mucho. churn de usuarios, creo que puede interesar a bastante negocios. ¿Qué te puedes llevar como conocimiento sobre cómo reducir el churn? Porque cuando estás en suscripción es la parte clave que está. Hay dos, para mí hay como dos formas de reducir el churn de usuario, la buena y la mala. La forma mala, que es la que optan muchos negocios y por suerte Amazon te mete en la cabeza desde el principio que no es la forma de hacerlo, aunque a veces podamos caer en errores, es la de hacer muy difícil que la gente se vaya. Hacer trucos, patrones, cosas para que la gente no se vaya. Esto te funciona durante un tiempo y lamentablemente muchos de los sitios donde lees sobre growth hacking es lo que incentivan. Y está la forma buena, y es la de pensar, oye, si yo tengo un programa de suscripción que vale, bueno, yo empezaba por Amazon, estaba a 19,95, luego subieron a 36, ¿cómo puedo hacer que el valor que tenga el usuario de este programa sea mucho más que 36 euros? Y esto es donde yo creo que merece la pena pensar, ¿no? Si yo soy capaz de traerle 80 euros de valor al usuario, le puedo subir, o sea, le puedo estar cobrando 36, que para el usuario esto es beneficioso, ¿no? Entonces, estamos trabajando en los mismos incentivos, estamos alineados, ¿no? Y es, para mí, esa forma de pensar, oye, ¿cómo hago un producto que sea realmente útil para el usuario? ¿Cómo no intento maximizar por trucos? Intento maximizar por valor. Y al final es un poco la mentalidad que tenemos en Lucía. Nosotros queremos ser un product driven company, no queremos ser un growth hacking driven company en el que growth hacking es interesante, pero lo interesante de verdad es dar un producto que sea muy bueno al usuario. Y es la obsesión. Y es la obsesión de Amazon y es la obsesión que yo intento traer a la empresa, ¿no? Y es algo que aprendí. Y usamos mucho testing, usamos muchas cosas, pero al final del día es todo valor. Valor, valor. Valor es lo que tienes que traer para que el usuario se quede contigo. Y es como piensas sobre el churn, que te ata con la idea que te decía antes de no puedes monetizar si no sabes qué valor estás generando, ¿no? O sea, el valor para mí es fundamental. Si no generas valor, no tienes usuarios. Es la parte fundamental del negocio. Hmm. Y luego también me llevé amigos de Amazon. Amazon también es un sitio muy bueno para eso. No, pero lo que acabas de decir sobre el churn es verdad que es súper interesante, ¿no? Porque es de decir, oye, tengo este precio de suscripción y cómo hago que el usuario perciba, ¿no? O mi cliente perciba Sí. que el valor que le estoy dando para lo que está pagando es muy elevado. Es verdad, versus intentar de hacer difícil. En Amazon teníamos ahí una métrica que me gusta mucho, se llama Benefit Usage Index, que era cuántas veces el usuario recibe el valor de la suscripción. Hay un montón de asunciones y podemos discutir, siempre discutíamos si estaban en la correcta o no estaban en lo correcto, pero tú básicamente si haces 10 pedidos y cada pedido te hubiera costado el shipping 2 euros, pues ya te has llevado 20. Además has visto no sé cuántas horas de Prime Video, que lo puedes comparar con Netflix, entre comillas, ahí es donde empezamos las discusiones, y pues te llevas otro X de valor, ¿no? Entonces, era una métrica súper buena para ver también el churn que íbamos a tener de usuarios cuando subíamos el precio, o el churn que teníamos de usuarios a final de año, ¿no? Entonces, en general, gente con un BUI de cero, esto es gente que se ha llevado cero de valor del programa y ha pagado 20 o 36, lo que vale ahora Prime, es gente que se tiene que ir. De hecho, a esos les echábamos. Que es algo que muchas empresas no harían. Nosotros teníamos usuarios que pues igual nos acordaban que eran Prime y durante años no han usado los beneficios, no les renovábamos la suscripción.
no le decíamos nada tampoco, pero no renovábamos porque era the right thing to do for the user, ¿no? Era el customer obsession. Gente entre 0 y 1 probablemente se te fueran a ir, porque no están sacando suficiente valor. Gente entre 1 y 2 tiene un churn menor, ¿no? Y veías como la curva de BUI correlacionaba perfectamente con el churn. Y era una forma de optimizar para hacer la cosa correcta, ¿no? Y es un poco lo que siempre hemos intentado. Súper interesante. Si volvemos al tema de gestión de Lucia, gracias por compartir todos esos aprendizajes, que mola mogollón. Imagínate que empiezas de nuevo Lucia. Uh-huh. ¿Qué realmente harías distinto? No lo sé. Es muy buena pregunta. Igual no he tomado el tiempo de pensar críticamente sobre los errores que hemos cometido, errores. Pero es que salió muy bien. Entonces, si empiezo ahora Lucía, la estrategia de crecimiento, como te decía, tendría que ser diferente. Si vuelvo a empezar Lucía, si volvemos de alguna forma a 2023 y vuelvo a empezar Lucía, probablemente no cambiaría muchas cosas de las que hicimos. Quizás nos hubiéramos centrado en países antes. Quemamos bastantes recursos y tiempo en tener países donde luego no nos íbamos a centrar, y esa falta de foco ahí nos pasó algo de factura. Le dimos la vuelta, pero quizás esa falta de foco fue lo que más cambiaría. Y luego la otra cosa, pero que esto es, al final, sabiendo lo que sé ahora, no es sabiendo lo que sabía aquel entonces, el ser muy claro con que somos un rapper es la otra cosa que probablemente hubiera own antes, ¿no? O haber reconocido antes, ¿no? Decir, oye, que tú vienes de la tecnología. Al final, eso es difícil de aceptarlo al principio, ¿no? Es muy difícil porque además ahora mismo es common knowledge que los modelos se están comoditizando, pero aquel entonces no lo era. Entonces, defender eso, o tienes una convicción muy fuerte, y yo la tenía, pero no tenía suficiente credibilidad en el mercado, o no tenía suficiente confianza ni siquiera a nivel personal para llegar a un inversor. Joder, le escuchas en podcast, le lees en prensa y tal, y decirle, pues, que no estás en lo correcto, ¿sabes? Pues aún eso creo que nos hubiera ayudado a ir más rápido. Ya. Pero me has hecho pensar que igual no he sido crítico pensar todavía. Sí, va todo tan rápido que no me ha dado tiempo todavía a pensar las cosas que haría distinto, ¿no? O sea, siempre seguimos adelante. En algún momento pondremos todo en perspectiva, o pondré todo en perspectiva y aprenderé más de mis errores, pero a día de hoy hay que seguir adelante. Ya no imagino, y además vosotros estáis en un mercado donde no puedes parar. O sea, esto no para. O sea, tienes que seguir a toda velocidad, ¿no? Sí. Si tuvieras que lanzar algo en inteligencia artificial ahora, que tú dices, ostras, aquí hay una oportunidad, ¿cuál sería esta oportunidad? Que entiendo que es una pregunta quizás difícil, ¿eh? Pero imagínate, ya Lucía lo vendes mañana y dices, no, quiero seguir en inteligencia artificial. ¿Cuál es la oportunidad que ahora mismo ves que podría haber mercado y se podría hacer algo potente? O sea, mientras la tecnología evoluciona a un mundo en el que sea más autónoma, la tecnología, me refiero a inteligencia artificial, sea más autónoma, creo que hay mucho valor en potenciar humanos en tareas que sean súper intensivas en inteligencia, en el sentido de pues, un abogado, un consultor, etcétera, ¿no? Y no digo sustituirlo, pero yo siempre digo, y lo pongo en el ejemplo de legal siempre, ¿no? Que si tú tienes... es un terreno sensible en el que el human in the loop sigue siendo importante, tener una persona con la que puedas hablar y verificar que no hay alucinaciones, que los resultados, las recomendaciones son correctas, que el escrito está bien hecho. Si entras en una industria como esas, creo que mientras mantengas el human in the loop, puedes potenciar ese human in the loop 10x, a 100x, no lo sé, ¿sabes? Pueden ser órdenes de magnitud más, ¿no? Y entonces, esa firma de abogados hipereficiente que tiene un montón de utilización de inteligencia artificial, pero tiene ese frontend todavía que es humano, creo que es una oportunidad de oro. ¿No? Y como esta, puedes pensar en muchas otras industrias de alto valor donde eso se podría hacer. Y donde creo que la tecnología, si no está lista, está a punto de estar lista, pero que creo que ya se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Para mí ese sitio donde el human in the loop sea importante
es donde yo apostaría ahora mismo si me tuviera que ir por una parte de B2B. ¿Irías por B2B? Esto es interesante Es porque que B2B es B2C muy es muy complicado, intenso. ¿no? Si acabo de venderme, déjame que descanse un par de años haciendo B2B, que es más fácil. B2C es muy difícil. Entonces, B2B y verticalizar, ¿no? Verticalizar y hacerlo de una forma en la que, Saman lo dice, esto no es mío, pero que GPT-5 no te aplaste, sino te ayude. Que estés deseando que salga el siguiente modelo y no que estés asustado que salga el siguiente modelo. Es un poco el mental model ahí. Si tu startup tiene miedo de la próxima generación de modelos, estás fastidiado porque te quedan unas cuantas. Si tu startup se puede beneficiar de esa siguiente generación de modelos, entonces estás en una mejor situación. Y para mí ese caso de uso de un Human in the Loop es un caso de uso claro. Súper interesante. Hay personas hoy que piensan que vamos a tener un impacto muy fuerte, ¿no? Primero en la adopción, pero esto imagino que estás de acuerdo, que va a haber una fractura importante entre las personas que sí van a utilizar versus los que no van a utilizar. Claro, ahí no estoy de acuerdo, para eso tenemos Lucía. Lo que queremos es que no haya ese gap, pero sí. Pero Sí, puede ser que se genere, pero es lo que quiero- nosotros empujamos que no pase. Eso es, entiendo que vosotros ofrecéis una solución fácil para que no pase, pero podría ser que pase. ¿Correcto? Y la otra es, ostras, esto va a tener un impacto muy importante en las personas y en su trabajo. Es decir, ¿realmente vamos a necesitar todas esas personas trabajando? Y ya sé que vamos a decir, no, los que usan la IA tendrán la oportunidad, ¿vale? Pero si lo pensamos de manera global. O sea, de manera global, que vaya a haber desplazamiento eventualmente creo que es irremediable. Pero que hemos visto olas de desplazamiento en el pasado, donde la gente también se ha quejado, se ha asustado, y al final hemos recolocado a la gente en tareas más productivas, creo que también es una realidad. Habrá gente que está impactada de forma negativa y habrá gente que no, pero que vamos a tener que reestructurar cómo trabajamos en muchos campos, sí. Ahora bien, no sé si es inmediato, no sé si nos llevará 5 años, no lo sé. O sea, yo creo que poco a poco tendremos tiempo de ir adaptándonos y soy optimista en cuanto a que lo hemos hecho más veces. O sea, yo todavía tengo el recuerdo, y no sé por qué me viene a la cabeza esto, realmente no lo he pensado mucho, pero tengo el recuerdo todavía de mi abuelo trabajaba en banca y toda mi familia, por parte de mi abuelo, trabajaba también en banca, mi abuelo materno. Y yo todavía tengo el recuerdo de las quejas, y era muy pequeño, pero me está viniendo a mente ahora de mi abuelo hablando de cómo, jolín, estaban metiendo ordenadores dentro de las sucursales bancarias. Eso era el fin para ellos la banca, ¿no? O sea, eso era como... Para mí eso siempre se me quedó un poco ahí en el subconsciente, supongo, y es, jolín, pero hemos sobrevivido y hemos reestructurado a gente. Y el otro día sacado un informe del Banco de España que el sector bancario ha perdido 100.000 posiciones. Igual algunos no han encontrado trabajo, pero la mayoría de gente se habrá recolocado en otros sitios, ¿no? Y creo que iremos sobre un ciclo similar y a nivel económico global deberíamos estar mejor. Que va a haber fricción y que va a haber problemas que tengamos que solucionar, indudablemente, pero que va a ser net positive. Yo soy optimista. Obviamente, si no lo fuera optimista respecto a esto, no estaría haciendo lo que hago, ¿no? Y estoy vallas, pero yo creo que sí. O sea, que habrá desplazamiento y la gente volverá a encontrar trabajo y que nos inventaremos trabajos nuevos y habrá otras cosas que hacer y otras oportunidades. Entonces, soy optimista en cuanto al resultado final. Hmm. ¿Y tú crees que la IA hacen las personas más productivas o más dependientes? Productivas, sin duda. Creo que le podemos dedicar el trabajo, el tiempo a las cosas que realmente importan. O por lo menos es como nosotros la intentamos presentar e intentamos educar a la gente. ¿Habrá cosas en las que de repente pues, dejaremos de memorizar los Reyes Godos? Pues sí, ya lo hemos dejado de hacer, ¿no? Y no tiene sentido. Pero tendremos que aprender a utilizar la IA como una herramienta. Mi mujer es profesora también en el IE y estaba llevando varios proyectos de fin de carrera. Ahora no trabaja en IE, pero lleva varios proyectos de fin de carrera. Yo todavía se lo decía a los chavales, les decía, oye, esto no está en nivel. No está en nivel. O sea, me dice, ya, pero es que no usamos ChatGPT. Digo, ya, pero no es así. O sea, mi nivel de expectativa respecto a lo que vosotros me tenéis que presentar ya no es este, ahora es este. Porque este nivel básico os lo tiene que hacer ChatGPT. Entonces tú tienes que llevar a un nivel de extracción un poco más alto, empujar lo que eres capaz de aprender y aportar y hacer un trabajo mejor. Es equivalente a decir que te doy más puntos porque no has utilizado un Excel y has hecho un plan de negocios a mano. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, no es que nos volvamos dependientes, es bueno, pues igual nos volvemos dependientes a algunas tareas, pero porque decidimos dedicarle nuestro tiempo a las cosas que aportan más, ¿no? Y un poco la visión de Lucía es... Pero es interesante lo que acabas de decir, porque eso significa de, oye chicos, con la IA todos vamos a subir nuestro nivel. Es decir, el nivel medio va a subir. Lo que estoy esperando de ti es un nivel todavía más alto, ¿no? Claro, Usando la IA. claro. Es exactamente eso. O sea, oye, o sea,
O sea, es Adam Smith, ¿no? David Ricardo, la ventaja comparativa, ¿no? Es encuentre las cosas que somos buenos. Si la IA te hace las cosas en las que, o sea, las cosas que aportan menos valor, pues dedícate a las cosas que aportan más valor, ¿no? Entonces tenemos que abstraernos e ir creciendo hacia esa dimensión. Pero significa que tenemos que ser más creativos también, porque todos vamos a ser capaces, bueno, todos los que queremos o que podamos, vamos a poder utilizar la IA, ¿no? Correcto. Entonces, la diferencia se hace sobre lo que tú, humano, aportas con esta herramienta, en realidad. Correcto. O sea, yo lo pongo siempre en el ejemplo de mí mismo. Yo soy ingeniero informático y sé escribir código, pero no escribí código en 10 años. La IA me ha permitido volver a ser creativo en el sentido de que, pues yo tengo que hacer algo, yo qué sé, teníamos un proceso interno absurdo en la que la gestoría nos mandaba las nóminas y teníamos que partir los PDFs en cachitos pequeños y luego subirlos y no sé qué tal, 2 horas. ¡Ostras! 3 promptings de cursor y tengo montado una tool que me la hace internamente. Este unblocking de la creatividad o del potencial que tenemos, o sea, ¿qué aporto yo o una persona de mi equipo cortando un PDF en ficheros individuales, cambiándoles el nombre, subiéndolos a Personio? No tiene ningún sentido, o sea, es cero valor económico, ¿no? Pues prefiero que esa persona se dedique a hacer algo que aporte valor realmente a la empresa, ¿no? Entonces creo que lo tenemos que ver desde ese punto de vista, ¿no? Tenemos que verlo desde, oye, vamos a ser mucho más capaces de hacer muchas cosas y estamos habilitando millones de personas a hacer cosas que eran impensables. Entonces, ¿generará dependencias de ciertas tareas? Sí, igual que el calculador o el Excel nos lo hace para hacer números, pero es que nuestro valor no está en sumar 5.353.432 más whatever number, ¿sabes? Nuestro valor está en qué significan esos dos números juntos, ¿no? Yeah. Sí, bueno, no voy a abrir este capítulo porque podríamos estar hablando durante horas, ¿no? Pero también me reflexiono bastante sobre lo que estamos enseñando hoy en día a los chavales en el Correcto. cole y lo que nos está llegando como tecnología que ya están algunos usando y cómo justamente hacemos que el valor que vamos a necesitar en el futuro sean lo que estarían aprendiendo hoy en el cole, ¿no? No hacer cosas de memoria y, ¿no? Correcto. Ahí tenemos un reto como sociedad, pero bueno. Y como profesores, o sea, yo he tenido que cambiar, parte de los assignments que yo hacía no tiene ningún sentido con la tecnología Pues actual. hay muchos profesores que se interesan, ¿no? a nuestro contenido. ¿Qué les dirías como profesores? ¿Qué podéis hacer ya para ayudarles? Yo aquí intento, o sea, podría contarte una historia mucho más complicada, pero intento ser súper básico. Utiliza Lucía o utiliza ChatGPT, lo que quieras utilizar, en tu día a día para todo. Para todo. O sea, cualquier cosa. Y el 90% de las cosas que la utilices lo usarás 2 veces y dirás, pues que pierdo más tiempo que haciéndolo si uso Google. Pero habrá un 10% de cosas en las que la IA will stick y dirás, ostras, pues puedo hacer esto. Puedo planificar la tarea con esto. Puedo pensar test interactivos para los usuarios. O sea, según te vas acostumbrando a utilizar la tecnología en el día a día, vas descubriendo más casos de uso y casos de uso que cada vez generan más valor. Y dirías, usa Lucía en las clases, enseña a los chicos cómo tú lo estás usando, cómo aprendes con ella y cómo ellos pueden aprender, y haz juego, o sea, Definitivamente, o sea, integra a Lucía en tu clase. correcto. No hay forma de que metamos a Lucía o a ChatGPT en una caja de nuevo. O sea, el mundo va a seguir avanzando en este sentido. Entonces, lo que hay que hacer es preparar a los alumnos a que sepan utilizar estas herramientas de una forma correcta, que sepan verificar las fuentes, que sepan preguntar las cosas correctas, que sepan dónde funciona y dónde no funciona. O sea, yo no utilizaría Lucía para resolver una ecuación matemática. O sea, una suma matemática, solo puedo hacer una calculadora, ¿no? Entonces, hay que enseñar todo este tipo de cosas. Y creo que es donde está realmente el valor. Pongo siempre el ejemplo de mi hija. Estábamos un día hablando, estábamos en la cama, estaba poniendo a dormir y estábamos hablando sobre medusas o sobre animales del mar o algo así. No me acuerdo el tema exactamente, pero entonces le dije, no, pero esto es como una medusa. Y me dijo mi hija, ¿qué es una medusa? Y dije, bueno, te lo enseño, vamos a buscarlo en Google. Y me dijo, no, Google no, vamos a buscarla en Lucía. Claro. Y digo, claro, ellos ya han naturalizado que existe esta tecnología que les ayuda para muchas cosas. Hasta el punto que estos reyes le cayeron un Furby, que no sé por qué estaba otra vez de moda los Furby, pero claro, la frustración que le ha generado es enorme, porque no sé si has tenido Furby alguna vez, el peluchillo este acepta 3 comandos: hola, baila y duerme. Claro, el nivel de... O sea, mi hija y mi hijo me piden
o sea, historias personalizadas, Choose Your Own Adventure, donde cada una de las pruebas, pues yo les gusta mucho el espacio como a todos los niños y les digo, inspírate en The Hitchhiker's Guide para la Galaxia y cada una de las pruebas sean adaptadas para su edad y a mi hija le preguntas cosas de 6 años y a mi hijo de 3 años y le preguntas sobre matemáticas y estrellas, pero el nivel de cuentos que tienen pues es infinito. Entonces, para ellos, si les desbloqueas esa forma de pensar, si les naturalizas esto, creo que les estás desbloqueando una herramienta que es hiper valiosa en el futuro. Y me Creo has que es hecho como pensar en algo. ¿Lucía Dime. podría ser un robot mañana en nuestra casa? Mañana no lo tenemos listo, pero pronto en No, algún momento sí, no, ya verás. mañana no. Sí, Quiero sí, sí. decir, Sí, sí, sí. ¿tú tienes en mente que la extensión de Lucía podría ser un robot en casa? Yo tengo en mente que tenemos que evolucionar la interfaz de usuario. A día de hoy es texto, tenemos prototipos de voz, obviamente, Vale, pero pero creo esto me que me podemos... hablas que ya esto está en tu roadmap. Sí, Pero soñando. sí, sí, sí. O sea, robots van a llegar y robots que estén en casa probablemente también lleguen. Idealmente a mí me gustaría que eventualmente fuéramos un dispositivo físico, pero no es algo que esté en el roadmap. Pero creo que va un poco al punto que hablaba antes, ¿no? De ir desbloqueando casos de uso. O sea, al final, pues, o sea, la inteligencia desbloquea mucho, 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 mucho. Pero al final los factores productivos los puedes descomponer en inteligencia, los puedes descomponer en energía y en dexterity o habilidad, ¿no? La capacidad de hacer cosas. Si no eres capaz, o sea, o sea, con los robots desbloqueamos esa segunda parte, que es la capacidad de hacer cosas. Entonces, muchas de las tareas mundanas que no queremos hacer no las van a hacer los robots en algún momento, pero no sé cuándo, ni soy optimista que llegará, pero no sé ni cuándo, si serán 10 años, 5, 20, no lo sé. Fantástico. Oye, vamos a llegar al final, que me parece... yo estoy disfrutando mucho de esta charla contigo, la verdad. ¿Cuál sería el éxito para ti? Pues el éxito es justo lo que decías antes, que no se genere ese gap entre la gente que no utiliza la IA y la gente que utiliza la IA. Si yo o la industria en general conseguimos que la IA sea hiperinclusiva, que ya lo es, pero que la gente de verdad lo utilice, entonces yo creo que habremos triunfado como empresa. Es para mí la definición de éxito que tiene Lucía, ¿no? El hacer que todo el mundo se pueda beneficiar de esto. ¿Y qué le dirías a Álvaro cuando se está planteando si tiene que ir o no al MIT? ¿Y qué le dirías ahora? Que, o sea, que crea. Es un poco que se quite ese sombrero de niño pobre, y no pobre en tema de dinero, pero pobrecito de no ser capaz de hacer las cosas y tal, o sea, que casi todo se puede hacer. O sea, que es un tema de proponerse y hacerlo, ¿no? Y para mí, parte de la belleza de la IA es esa sensación de poder coger cualquier tema y tener el mejor, o sea, tener a Richard Feynman en tu bolsillo explicándote lo que significa entropía, que fue un rabbit hole de estas navidades, ¿no? Y decir, puedes hacer cualquier cosa. O sea, a día de hoy puedes hacer cualquier cosa con las herramientas que hay. Y hace 10 años, cuando me planteaba ir al MIT, lo podía hacer también con las herramientas que tenía, ¿no? Es quítate ese complejo y simplemente hazlo. Hazlo y pruébalo y ya está. Y lo peor que puede pasar es que te digan que no y ya está. Que es duro y duele y siempre fastidia, pero te has llevado cosas por el camino, ¿no? Yo creo que ahora soy mucho más intento maximizar siempre por seguir aprendiendo, ¿no? Y creo que siempre ha sido una constante que tenía en mi cabeza, pero nunca ha sido espíritu sobre ella, ¿no? Y creo que si la asumes, lo own it y todo se vuelve mucho más divertido. Eh, porque, bueno, todo al final es seguir aprendiendo. Siempre es una oportunidad para aprender algo nuevo. ¿Tú crees, porque también hay un tema de ambición y de límites, ¿no? ¿Tú crees que en el modelo europeo que tenemos, ¿no? Versus el americano, porque tú has vivido ahí y has estado en una escuela americana ambiciosa, Ujú. es una... ¿Tú crees que tenemos nos infravaloramos en Sí, general? sin duda. Somos mucho peores vendiéndonos. Mucho, mucho peores. O sea, tú coges un americano con la mitad de currículum que un chaval español y te cuenta una historia que flipas. Creo que son mucho mejores y me suele fastidiar. Son mucho mejores en contar una historia como si toda la su vida fuera coherente y todo les ha llevado a llegar a MIT. O sea, no te puedo contar una historia. No tenía 5 años, no estaba pensando en ir a MIT, no sé lo que era MIT. Pero son mejores en hacer esa historia. Y al final vender es importante y pues también les funciona bien. Entonces, no creo que sea un tema de ambición, creo que es un tema de que nos han educado a ser demasiado humildes para algunas cosas. Y no es malo, ¿eh? Y creo que tiene muchas virtudes eso, pero también o sea, también te autolimitas en muchas cosas por culpa de eso.
Genial. Pues, ¿qué te gustaría que dentro de algunos años, ¿no? 5 o 10 años, digamos, oye, esto es lo que he conseguido con Lucía y esto es mi legado, ¿no? Como Álvaro, creando... Y mi equipo, porque aquí hay un equipo también trabajando detrás, ¿no? Pues que cuando hagamos este podcast en 5 o 10 años no tenga que introducir a Lucía. O sea, es igual que nadie tiene que presentar a Google, que yo no tenga que presentar a Lucía. Si he llegado a ese nivel de conocimiento de todo el mundo, habré cumplido el objetivo de que nadie se haya quedado atrás, porque todo el mundo sabe lo que es Lucía, ¿no? Para mí el logro que tendríamos como equipo dentro de 10 años. Pues te lo deseo. Pues muchas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente. Álvaro, súper interesante. Enhorabuena por lo que estáis haciendo, porque sois un ejemplo inspirador también. Quizás no lo he comentado, pero creo que estáis mostrando un camino. No sé dónde va a llegar este camino, espero que sea el mejor posible, pero también estáis ya inspirando a gente, ¿sabes? Vale. Muchísimas gracias.